Nos encontramos en Lisboa, el sábado 1 de noviembre de 1755, 10 menos cuarto de la mañana. Es el día de Todos los Santos, un día soleado, un día apacible. Suenan las campanas, bueno, la gente va a misa. Le digo, el día de recordar a sus fallecidos, a sus seres queridos. Pero toda esta gente que va a misa desconoce que en apenas 5 minutos van a vivir el mayor terremoto registrado en Europa de todos los tiempos, la mayor catástrofe natural documentada en la península ibérica. La población acude a las iglesias y conventos de la capital portuguesa, para celebrar un día tan significado religiosamente. Muchos están dentro de los templos, otros se dirigen a ellos, es decir, es un día festivo en Lisboa. Y es a las 10 menos 10 de la mañana cuando de repente hay que imaginarse Lisboa con esos templos abarrotados, con ese ruido, ¿no? Ese ruido que era terrorífico. Todos los testigos de terremotos hablan que ese ruido es lo que, más que la vibración, es lo que asusta a la gente, no ese ruido como ruido de estruendo de cañones, cuando se mueve la tierra por debajo de las personas, de las ciudades. Un terremoto, una vibración que duró entre 7 y 8 minutos, que es muchísimo tiempo. Por los daños de los que ahora hablaremos, se estima que este terremoto tuvo una magnitud entre 8,5 y 9 grados en la escala de Richter. Fijaos que se produjeron daños hasta en Barcelona. Es lo que estamos hablando, es un movimiento sísmico terrible. Pero el problema vino después, cuando se produce un gran incendio en Lisboa, por las cocinas de carbón. Se habla de que de las velas de las iglesias, las velas que la gente tenía aquel día por sus difuntos. Es decir, se produce un grandioso incendio en Lisboa, y esto no era lo peor, porque lo peor vendría una hora después de este movimiento, que duró, entre 8 o 9 minutos. Una hora después, una ola gigantesca, producto del movimiento sísmico, un tsunami, arrasó toda la zona costera de la ciudad de Lisboa. Se habla que pudieron morir en aquel día en Lisboa, y en las zonas cercanas, unas 25.000 personas. Se han dado datos muy exagerados sobre las bajas, sobre los muertos de esta catástrofe. Yo digo a leer hasta 200.000, es muy exagerado, es imposible, pero 25.000 personas son muchas en comparación con la población de Lisboa y en comparación con los daños que podían sufrir esta gente en estas ciudades que no tenían edificios altos. Es decir, las bajas eran menos cuantiosas de lo que podía haber sido, por ejemplo, con una construcción de hoy. Entonces 25.000 muertos son muchos. Hay que pensar que ese Día de los Santos era muy celebrado tanto en Portugal como en España. Encontró mucha gente rezando, mucha gente yendo a las iglesias, y esta casualidad, ¿no?, de coincidir con un día tan señalado en el calendario religioso, pues se le dio cierta interpretación como de castigo. En fin, ya hablaremos un poquito de esto ahora. El tsunami que arrasa Lisboa y prácticamente toda la costa portuguesa, solo que Lisboa es la ciudad más importante, donde más daño se sufre, pero arrasó toda la costa. Fue una marea rapidísima, tuvo 3 entradas de mar, 3 mareas repetidas. Fijaos que se calcula que estas mareas pudieron alcanzar los 600 km por hora. Es una auténtica barbaridad, y entró hasta más de 1 kilómetro dentro de la ciudad de Lisboa. Más luego ese incendio que duró 6 días completos, con casas de madera. Es decir, hay relatos de la escena de Lisboa y son auténticamente terribles. Para aquella gente será el fin del mundo, sin duda. Quedaron 2/3 de la ciudad absolutamente destruidos. El marqués de Pombal, el primer ministro de José I, enseguida hizo un recuento de fallecidos y contó 15.000 aproximadamente. Los cadáveres eran cargados en barcos y eran hundidos en la desembocadura del Tajo. Hay que decir que este terrible hecho, que sobre todo azotó a Lisboa, porque es la ciudad más importante en cercanía, también afectó, por supuesto, como ahora hablaremos, a Portugal, a España y también a Marruecos. De las incidencias o los daños en Marruecos hay muy poco relatado, pero en España sí que hay, ya digo que ahora entraremos en ello.
En España llega el terremoto al centro de España con entre 1 minuto o 2 de diferencia. Fijaos, en la Catedral de Coria hay 21 muertos, cae la torre y hunde la bóveda de la catedral. Hay muchas crónicas de Coria donde bueno, hay datos de estos sucesos. En Andalucía, en la Catedral de Sevilla, también hay grandes daños. El barrio de Triana también sufre bastante. En Sevilla hay 9 muertos. En Huelva hay 8 muertos. En Ciudad Real, en Jaén. Es decir, hay daños en la Catedral de Valladolid, en la Catedral de Salamanca. Hubo que derribar las torres de las catedrales para hacer las nuevas. Hay una iglesia en Madrid, fijaos que la iglesia del Buen Suceso, que ya no existe, estaba en la Puerta del Sol, que hay 2 muertos al desprenderse partes de la torre de la iglesia. Fijaos que cómo sería este movimiento sísmico que se sintió en Hamburgo. Hay referencias en Hamburgo de alguien notó, y claro, evidentemente luego se cotejaron datos. Por supuesto, en los Países Bajos también se notó. En los canales de Ámsterdam hablan que el agua se rizó. Es decir, una auténtica catástrofe y un terremoto sin precedentes en Europa. Tampoco se ha conocido posteriormente un terremoto de semejante magnitud. Pero una vez que el tsunami choca contra la fachada atlántica portuguesa, va hacia el Golfo de Cádiz. La onda continúa avanzando y va a llegar a Cádiz. Cádiz, que no había tenido muertos por el terremoto, evidentemente también se sintió. Y bueno, la gente estaba asustada. Digo, repito, día 1 de noviembre, el día de Todos los Santos. Y la gente en Cádiz, bueno, estaba asustada, ya digo, se había echado a la calle, pero no había unos grandes daños, no había habido muertos. Pero en Cádiz la gente no sabía lo que le esperaba. Cuando todos los gaditanos creen que ya ha pasado todo, sobre las 11:10, como 1 hora y 10 minutos después del temblor original, bueno, pues los vigías de la ciudad de Cádiz, los soldados o gente que estaba vigilando las murallas, ven como el mar de repente, hay una marea que se retira, es decir, el mar se retira de la costa gaditana. De hecho, hablan que se quedan los peces vivos al aire, y ven como enseguida, en unos minutos, se acerca una pared de agua, que es una ola que estaba más o menos medida por aquella gente en unos 20 metros de altura. Claro, el pánico de esta gente al ver aquello, no había visto nada nunca parecido, abandonan los puestos los centinelas y la ola llega contra la ciudad de Cádiz. Choca contra la muralla, que frena bastante la ola, pero va a romper la ola unos 800 metros de muralla en Cádiz, que es una auténtica barbaridad. Llega a la playa de la Caleta, desplazando por los trozos de muralla de hasta 10 toneladas de peso. Desaparece la arena y todas las murallas, pero de momento las casas se mantienen en pie. La muralla queda absolutamente destruida, la muralla de Cádiz, y el agua va a llegar hasta el centro de la ciudad y va a alcanzar en el centro de la ciudad hasta 3 metros de altura. Parte de Cádiz va a quedar sumergida y nuevas olas van a ir llegando. El gobernador de Cádiz cierra las puertas para que la gente no huya, porque sabía que la salida de Cádiz hacia afuera era meterse en zonas más bajas y era la muerte segura, como ya había pasado antes. Es decir, hubo gente que salió huyendo y salieron despavoridos hacia San Fernando, pero fueron sorprendidos por la marea, por el agua, y fueron todos ahogados. Ya digo, esto al verlo desde Cádiz, el gobernador toma la decisión de cerrar las puertas. Y algún militar que estaba en eso del día de guardia y también opta por esta situación al ver que la gente que ha salido ha perecido ahogada, ¿no? Hay que decir, bueno, que la mayoría de estos muertos nunca aparecieron, y se habla que hubo 5 oleadas en Cádiz. Una, la principal, otra a los 20 minutos, otra a los 20 minutos más, otra a los 30 y luego otra entre 30 y 40 minutos. Es decir, poco a poco el mar se va calmando hasta que llega la noche. Se calcula que entre Huelva y Cádiz perecen unas 1.500 personas. Repito, son cifras muy altas porque el tipo de construcción, el tipo de ciudades, bueno, si hay un terremoto, hay un tsunami, los hundimientos son pocos, son leves, porque las casas son bajas, es decir, es una cifra muy alta para el tipo de construcción que es la que estaban hechas estas ciudades. Por supuesto, bueno, barcos son arrasados, es decir, os podéis imaginar lo que es una ola de estas características cuando además la gente no sabe absolutamente ni lo que se le viene encima. Entonces, las conclusiones que sacan estas personas es que es un castigo divino, es la primera. Entonces, pronto hay procesiones, el obispo de Sevilla prohíbe el teatro en ese momento en Sevilla, pensando que es un castigo por el teatro, se les obliga a las mujeres a cambiar su vestimenta, a hacer una vestimenta más austera. Imaginaos lo que es la reacción ante la posibilidad de que haya así un castigo divino, ¿no? Esta auténtica barbaridad que esta gente no entiende. Y estamos en el siglo XVIII, ya estamos en una época bastante avanzada. Pero a partir de aquí, pues muchos ilustrados van a buscar explicaciones científicas al hecho.
Hay un antes y un después de la sismología con el terremoto de Lisboa y, bueno, de hecho antes se pensaban muchas cosas, se pensaba que un terremoto eran hundimientos de cuevas, pero claro, aquí cuando ya se hace un estudio y se sabe que ha habido un movimiento de tierra en muchas ciudades de la península muy lejanas unas de otras, es decir, el elemento que une esto no son cuevas que se hunden, es decir, se busca una explicación más razonable, más científica al asunto. Bueno, os recuerdo que tenemos un invitado que enseguida vamos a presentaros, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, voy a leer dos cartas a modo de ejemplo que dan testimonio de lo ocurrido en Cádiz. Esto ocurre el 1 de noviembre, va a ser una carta de 4 de noviembre de 1755 que escribe el gobernador de Cádiz y dando cuenta del terremoto, dice, el asunto de la carta es, da cuenta del terremoto que se experimentó en aquella ciudad de Cádiz a las 10 de la mañana del día 1 y la tormenta de agua que luego sobrevino. Lo que explica. Entonces se dirige y dice, muy señor mío, dice, el día 1 de este mes a las 10 de la mañana, estando el tiempo en agradable tranquilidad, sobrevino en esta ciudad un terremoto que duró el espacio de 5 minutos, con tan incesante violencia, inquietud, que llenó de pavor a todo el pueblo, pero sin causar grave daño porque no derribó edificio ni fábrica alguna, y solo se llevó la veleta del convento de Santo Domingo, quebrantando una pared de él, y cuarteó y lastimó algunas casas de las más antiguas, entre las que fue una la de mi habitación, que se rajaron las paredes por 3 partes, sin haberse experimentado desgracia entre la gente. Cuando empezaba ésta a respirar y convalecer del susto pasado, fue asaltado de mayor consternación, porque a la hora de haber sucedido el terremoto, se advirtió que, con acelerado impulso, ascendieron las aguas del mar por todas partes, derribando por la de la caleta gran parte de los parapetos de su muralla de piedra, que arrojó en desmedida pedazos a 40 varas de distancia, inundando el barrio de la Viña, que está al frente de la espesada muralla, y por las puertas de Sevilla y del mar entró este, con tanta rapidez, que por la primera llegó a bañar las casas de su parte y por la segunda hasta la playa real, habiendo maltratado muchas embarcaciones menores de las que se hallaban en la bahía y hecho otros daños en el muelle, siendo mucho mayor el que acaeció en el frente de tierra de esta plaza, que habiéndose juntado los dos mares de las playas que llaman Santa María y Puntales al norte y sur, arruinó muchas casillas de aquel sitio, quedando sumergida alguna gente. Destruyó esta inundación todo el arrecife hecho para comunicación desde esta ciudad a la población de la isla de León, dejándola intransitable, de suerte, y para poder hacer este viaje es forzoso esperar la bajamar y caminar por la citada playa de Santa María. Luego que supe el primer movimiento de las aguas, acudí a la parte en que amenazaba el mayor riesgo. Destiné mis subalternos militares y políticos a las demás, distribuyendo a la tropa en los parajes necesarios para aplacar el lamento inconsolable del vecindario que, como le encontró el fracaso, andaba desatento por las calles y plazas, abandonando las casas, repartir las patrullas en los sitios más convenientes para evitar los robos y toda alteración del pueblo, doblar las guardias y tan oportunamente la de la cárcel real, donde se halla un gran número de presos que, quitándose las prisiones, intentaban escalarla para librar las vidas. Cambié una partida en la cárcel obispal, que está dentro del palacio, porque tuve aviso de que los reos, para conseguir su soltura, querían ponerle fuego, y finalmente, entre otras muchas providencias que di, conforme lo pedía la urgencia, mandé que a nadie dejasen salir por las puertas, señaladamente por la de tierra, previendo que desordenadamente correrían a ella por librar las vidas, y encontrarían la muerte, como sucedió a don Juan Masón y a don Juan Racine, comerciantes franceses que, habiendo marchado inmediatamente después del terremoto para la isla de León, perecieron en el camino del arrecife, de suerte que con esta importante disposición se atajó que acaeciese la misma fatalidad a innumerables personas de todos estados que solicitaban hacer fuga de la ciudad por aquella parte. Como veis, lo que antes comentábamos, el gobernador lo que hace es cerrar las puertas porque ha visto que la gente que ha salido después del terremoto, la gente con pánico sale de la ciudad corriendo y son alcanzados por la ola que llega una hora después. Entonces digo, el gobernador cierra las puertas. Bueno, y sigo leyendo esta carta. No es posible explicar los clamores, los llantos y deprecaciones que en las 3 horas que duró el desusado movimiento y amago del mar se oían en el pueblo, pero fue Dios servido que, pasado este tiempo, se sosegasen algo las aguas, con cuyo motivo se fueron aquietando algo los ánimos, aunque con el recelo de que a la creciente, que fue a medianoche, repitiera aún con más fuerza el golpe. Pero por si ocurriese, procuré hacer todas las prevenciones posibles, pasándola yo y mis subalternos en vela, y aún se continuará el cuidado. Las personas que hasta ahora se ha descubierto haber perecido ahogadas son 34, aunque es regular parezcan más de las que habitaban en la frente de tierra de esta plaza. En consecuencia de este tan inesperado y raro acontecimiento, ha dispuesto el obispo, de acuerdo con los cabildos eclesiásticos y secular, un ayuno para mañana, y que por la tarde se haga procesión general en que salgan las principales más auténticas reliquias que se veneran en esta iglesia, y que al día siguiente se cante una misa solemne y el Te Deum,
en nacimiento de gracias de haber la piedad divina libertado a esta ciudad de las contingencias del terremoto y del inminente peligro de sumersión de que ha estado amenazada. La verdad que es un testimonio impresionante. Bueno, os leo la segunda carta. Es una carta del ilustrísimo señor don Diego de Rosas y Contreras. Y dice, en relación de lo acaecido en esta ciudad de Cádiz con motivo del terremoto y creces del mar que se experimentaron el día 1 de noviembre del corriente año de 1755. Este día amaneció con todos los horizontes claros y salió el sol con la mayor serenidad de tiempo. El mar hermoso. Continuó así hasta las 9:50 de la mañana, en que se sintió un temblor general con estrepitoso ruido en pozos y aljibes. Pavorido todo el pueblo, desalojó su respectiva habitación, saliéndose a la calle cada uno en el estado de vestuario en que se hallaba. El tiempo que duró el temblor o terremoto nadie lo sabe a punto fijo, pues aún entre los hombres más especulativos se halla la variedad que admite el de 4 a 15 minutos, pero el que menos afirma los 4 minutos. El temblor fue de los más violentos, según aseguran los que se han hallado en otros iguales casos, y lo cierto es que apenas hubo persona que no hiciese el primer efecto de mareo en el estómago con vaídos a la cabeza. Cayeron 2 casas, se cuartearon infinitas. Algunas iglesias sucedió lo mismo, entre las cuales la de San Antonio padeció bastante, habiendo venido a tierra la mitad de su tejado, con la fortuna de no haber hecho daño a persona alguna de las que había dentro, por haber corrido fuera de la pared maestra toda la ruina. Amedrentado el pueblo no acertaba a restituirse en sus habitaciones, y cuando ya empezaban a quitarse las gentes, retirándose a dar gracias al Altísimo a los templos, se oyeron a las 11 en punto lamentables voces por toda la ciudad diciendo: «El mar se traga la tierra, que nos anegamos, que nos ahogamos, a la puerta de tierra, a la puerta de tierra». En esta confusión unos corrieron sin saber a dónde, otros quedaron accidentados, otros se arrodillaban a pedir misericordia, y los más se confesaban a gritos al Todopoderoso. En este lamentable estado, lleno del horror que se puede considerar al ver enfurecido el mar, introduciendo sus aguas con la mayor violencia dentro de tan altas murallas por la parte de la caleta, y no menos por las puertas del mar y la de Sevilla, se pasaron 2 horas. De modo que a las 11 fue el primer golpe de agua, el segundo a las 11:75, y el tercero cerca de la 1, con más aparato que el primero. Finalmente, este triste espectáculo no es posible aparentarlo como él era. Las ruinas y desgracias de las aguas no se han podido verificar enteramente, pero en la parte de la caleta los 3 golpes de agua arrancaron el pretil o cenefa de la muralla por diferentes partes, hasta la cantidad de 300 varas, y arrojó pedazos enteros de 6 y 7 varas, que cada uno pesará unos 100 quintales a una distancia de 80 varas, de modo que se hará casi increíble a quien no lo haya visto. Abrió toda la muralla de aquella parte e hizo notables daños, pues en todo en aquel barrio llamado La Viña se inundaron de agua las casas y se hallaron a poco rato retrocedidas dichas aguas algunos cadáveres y multitud de varios peces. La gente que corrió a la puerta de tierra tuvo la fortuna de que impidiese su salida un prudente y experto oficial, que con sus compañeros estaba de guardia en aquel paraje, a que le movió el haber oído algunas desgracias acaecidas a la parte de afuera de dicha puerta, pues a no haberlo ejecutado así hubieran perecido todos cuantos hubiesen salido, cuya desgracia aconteció a los que acogieron las aguas en el camino entre Cádiz y la isla de León, pues no solo llevaron dichas aguas a los que transitaban, sino también su piso, llevándoselo de raíz todo el camino que estaba hecho a mano. Se han hallado muchos cadáveres y animales por esta parte, pero tampoco se sabe a punto fijo los que perecieron en este tránsito. De los varios alojamientos y pequeños almacenes que había a lo largo del muelle del mar, no ha quedado señal de que los hubiese. Últimamente, con tan horrendo caso, se halla este pueblo el más consternado, con incesantes actos de devoción, saliendo todas las comunidades en rogativa por las calles con el mismo pueblo. El nuevo gobernador, don Antonio de Azlor, dio las más acertadas providencias, así para evitar todo robo y ratería en tal confusión, como para que, si acontecía alguna repetición de noche, estuviese iluminada toda la ciudad y la tropa en el mejor orden, así en la multitud de patrullas que estableció para aquella noche como en los puestos que debía ocupar la restante tropa. Con la novedad del agua y las voces del pueblo se levantaron los presos de la cárcel, cuyo número llegaba a 400, queriendo dar fuego a la prisión, pero se acudió en tiempo con tropa y se evitó otra nueva confusión con tales enemigos. La ciudad y cabildo eclesiástico tienen sus respectivas juntas sobre hacer un voto solemne para memoria de tan funesta recordación. Se han tenido noticias de que en todas estas inmediaciones y aun en Sevilla han padecido mucho con igual terremoto al que aquí se ha experimentado. En Conil ha perecido medio pueblo, según dicen. En Béjar de la Frontera, padecieron mucho. En Chiclana y Puerto Real se sintió bastante. En el puerto de Santa María se elevaron mucho las aguas, pero no hubo desgracias, pues aunque se cuartearon diferentes iglesias y casas con el terremoto, la gente salió al campo luego que sintió el temblor. En Jerez
Cayó la torre de San Miguel, se orinaron muchas casas, se cuartearon los templos y hubo algunas desgracias. En Rota perecieron muchas gentes al golpe de las aguas. En Sanlúcar de Barrameda se inundaron los 2 barrios bajos, pero no se sabe el pormenor de desgracias. Y para acabar la carta nos dice el personaje, dice: esta es la situación y estado en que quedamos todos contristados, continuando las rogativas. Cádiz, 4 de noviembre de 1755. Bueno, es espeluznante y sobre todo relatado, pues digo, con gente del siglo XVIII y gente con la visión que tenían del mundo en aquel momento, ¿no? Bueno, había un personaje allí en Cádiz en este momento, que era Louis Godin. Louis Godin es un astrónomo y matemático francés que era académico de las ciencias en París y se convirtió en director de la Academia Naval de Cádiz, que hoy es el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando. Este hombre es testigo de este terremoto, de este maremoto, del tsunami, y repite una carta a Madrid escrita en francés donde explica sus observaciones de lo ocurrido. Él dice que la mañana del 1 de noviembre era una mañana clara y tranquila, que hay un viento moderado del noroeste, que de momento se paró, y después se disiparon una serie de nubes. Es decir, buscar explicaciones o relacionar el terremoto y la famosa ola con algún hecho previo, ¿no? Que luego pudieron relacionarlo con alguna causa, ¿no? Pero él dice que no encontró nada extraño, que la atmósfera estaba, textualmente dice que estaba en agradable equilibrio. Bueno, este Godin indica en este informe que no hubo ninguna señal previa a la catástrofe. Es decir, ahí se buscaba señales previas para, bueno, pues si otra vez ocurría esa señal, pues la gente ponerla en alerta, ¿no? Pero él no encontró ninguna relación, ¿no? Ninguna señal previa que le sirviera de referencia para avisar en un futuro de una catástrofe similar. Decía que había en esa zona una absoluta normalidad meteorológica. Bueno, pensadores muy importantes del siglo XVIII establecieron ya un debate sobre el significado del terremoto, bueno, en cuanto a lo divino, lo terrenal, es decir, les buscaban un sentido a esa catástrofe que haya sucedido. Como Rousseau, Voltaire, estos famosos filósofos de la época, bueno, se intercambian cartas, ¿no? Hablando de este desastre y buscándole una explicación filosófica, ¿no? Relacionándolo con algo. Fijaos ya digo, es el siglo XVIII, es decir, fue antes de ayer. Fijaos lo que es el desconocimiento, ¿no? De la naturaleza y de los hechos de la Tierra, ¿no? Bueno, pues el informe que da el francés, Louis Godin, va a proporcionar un poco y empezar a estudiar los terremotos, los seísmos. Él mide los 5 primeros, las olas que llegan a Cádiz, él mide los temblores, los data con diferencia de tiempo, empieza a tomar notas de qué está ocurriendo. El primer temblor es a tal hora, el segundo a tal hora, la primera ola llega a tal hora, la segunda a tal hora, la tercera a la cuarta, etc. Es decir, empieza a registrar datos sobre lo que está ocurriendo. Es el primer documento que hay de maremotos en la historia como información científica. Esto se toma en Cádiz. Lo que pasa es que este Godin estuvo al servicio de España en Perú y allí en Perú sufrió y vivió el maremoto de Lima y el maremoto del Callao, que ahora hablaremos enseguida, porque eso hecho que se produce unos poquitos años antes, en el año 46, esto es en el 55, 9 años antes, que no es nada, evidentemente, y un hecho que le marcó, y además, y claro, para luego cuando vive otra situación similar, pues empezar a analizarla de una forma científica y decir, ya digo, este Godin fue testigo y fue víctima también del terremoto de Lima que os cuento enseguida. Bueno, Lima tenía entre 45.000 y 60.000 habitantes en estos momentos. Se habla que tenían unas 3.000 casas distribuidas en 150 manzanas dentro de una muralla defensiva. El terremoto va a ocurrir a las 10:30 de la noche, una hora muy mala, bueno, para sorprender a la gente en sus casas cenando y algunos ya descansando. La mayor parte de la población se encontraba en sus casas, ya digo, muchos de ellos cenando. Según el marqués de Obando, que estaba a punto de iniciar la cena, en Lima, el terremoto comenzó con un movimiento leve y textualmente dice, con un poco y sutil ruido, que rápidamente cambió a terribles movimientos de la tierra que parecía abrirse, sacudiendo con menuda y extraordinaria velocidad los edificios. Los testigos varían en sus estimaciones sobre la duración del terremoto. Por ejemplo, don Eusebio del Llano y Zapata calculó que el evento duró 3 minutos, el padre Lozano estimó que duró 4 minutos, mientras que el marqués de Obando dijo que el terremoto duró unos 6 minutos. En cualquier caso, no hayan medios para medir tiempos ni fuerza,
bueno, y hay que también tener en cuenta que el efecto psicológico de un terremoto hace que la gente crea que es más largo de lo que realmente es. Aun aceptando el cálculo más bajo, el temblor de Lima fue muy largo, fue larguísimo. Bueno, si imaginaos cómo esto ocurre por la noche, cuando termina el rugido, ¿no?, de caída de edificios, lo que es el temblor ese terrible, ¿no?, y el ruido propio del seísmo, cuando la gente en la oscuridad sale a la calle, todo a oscuras, oían voces de personas que iban saliendo entre las ruinas, de pues gemidos, gritos, personas atrapadas entre los escombros. Y ya digo, y fijaos, ya estamos en 1746. Imaginaos esta gente, ¿no? ¿Qué sintió ante aquella cosa que no conocían, ¿no? Los cálculos de muertes en el terremoto de Lima, bueno, varían mucho según el que cuenta la cuestión, pero el relato oficial habla que murieron unas 1.141 personas de una población total de cercana a los 60.000 habitantes. Teniendo en cuenta la destrucción completa de la ciudad de Lima, porque prácticamente es destruida la ciudad completa, la cantidad de bajas es relativamente leve o baja. Una explicación a este número reducido de muertos en el terremoto de Lima, bueno, se relaciona con la combinación de varios factores. Uno es la densidad demográfica que había en Lima, es decir, la gente no estaba muy hacinada, no estaba muy apelotonada en barrios con muchas viviendas. La población indígena estaba alojada fuera de la ciudad, más fuera de la muralla. La idea o el patrón o el estilo de mantener, la moda de mantener muchos jardines, huertas y parques dentro de la ciudad, bueno, pues permitió contar con muchos espacios abiertos dentro de cada casa, que al ocurrir el terremoto, pues los dueños, los habitantes de las casas pudieron salir a ese espacio abierto sin que se le cayera nada encima. Muchos testigos comentaron el terremoto de Lima que muchos se salvaron porque pudieron salir a la huerta que tenía la casa. También es cierto que hubo un terremoto anteriormente en 1687 que hizo que los materiales usados en la construcción de las paredes fuera diferente. Se sustituyeron los adobes muy pesados por materiales de menor peso y mayor flexibilidad. Y luego, sobre todo, como antes comentaba, que la población no era muy densa y pudo huir a espacios abiertos, como antes comentábamos. Aún así, se habla de una gran mortandad, evidentemente, y un elevadísimo número de heridos. Y sobre todo, los testigos hablan cuando amanece, cuando empiezan las primeras luces, el 29 de octubre, la sensación de los habitantes de Lima cuando ven que la ciudad ha desaparecido. Realmente no hay nada en pie. Se calcula por los datos y estudios que se han hecho después de las crónicas que este terremoto pudo llegar prácticamente a los 8,4 grados en la escala de Richter. Recordamos que el de Lisboa, ya digo, según mediciones actuales por los datos que se tienen, pudo llegar casi a los 9. O sea, estamos hablando de dos macromovimientos sísmicos que ocurren en un espacio de tiempo muy pequeño y los dos afectan a población española, y por eso estamos hablando de ello, ¿no? Según el padre Lozano, que escribe una carta relatando lo que ocurre en Lima, dice que de las aproximadamente 3.000 casas de Lima solo quedan en pie 25, que estaban tan maltrechas que tuvieron que ser demolidas. Es decir, Lima queda totalmente destruida. Todas las iglesias monumentales, los monasterios, los conventos, el Palacio del Virrey, el Tribunal de la Inquisición, todo quedó abajo. La universidad, el Hospital de Santa Ana, es decir, el Lima, que era esa joya, ¿no?, del Pacífico, pues queda absolutamente destruida. Imaginaos la gente aquella en Lima que podían pensar y que les corría por el cuerpo, ¿no? Bueno, pues a mediodía del día siguiente del terremoto, cuando los sobrevivientes en Lima pues, ayudaban a los heridos, empezaban a quitar escombros, empezaban a intentar retomar, la vida, traumatizados, confundidos por esa destrucción y esa muerte que los rodeaba, pues de repente llegan varias personas a caballo, que venían del Callao. Callao es el puerto de Lima, que está poco distante, con la noticia de que el Callao había desaparecido. Claro, la gente escuchaba a gente diciendo y dice, ¿pero cómo que ha desaparecido? Entonces les cuentan que media hora después del terremoto, que también había evidentemente afectado al Callao, llegó una gigantesca ola que barrió toda la ciudad y que ahogó a todos sus habitantes. Ahora imaginaos lo que es esta sensación, ¿no?, de que en Lima dicen que el puerto ya no existe, el puerto del Callao. Es decir, ha sido arrasado por una gran ola que ha matado a todos. Se habla de que de 23 naves que se encontraban ancladas en la bahía, solo se salvaron 4 barcos, y estos testigos relataban que si uno veía Lima desde una altura, el Callao desde una altura, ya no se sabe dónde estuvo el puerto antiguamente. Es decir, solo quedan, dicen, un resto de unas puertas, unos restos de muralla, dice, pero esta ola gigantesca había entrado tierra adentro más de una legua en dirección a Lima. Todos los que intentaron escapar murieron ahogados, y solamente se calculó que se habían salvado unas 100 personas del puerto del Callao. Y los muertos del Callao se oscilan entre 4 y 7.000 personas.
una auténtica catástrofe este tsunami si en Lima destruye la ciudad, el Callao es que realmente no deja piedra sobre piedra. Y tampoco deja prácticamente supervivientes. Repito, ocurrió muy tarde. Fijaos que si el terremoto de Lima ocurre a las 10:30 y la ola llega media hora después, es decir, cuando llega la ola al Callao son las 11. Es decir, hay oscuridad. El terremoto o sea, a las 11 de la noche, un tsunami, una entrada de agua de estas tan salvajes, es que realmente no deja posibilidad de vivir prácticamente a nadie, salvo que esté en un lugar alto y pueda por casualidad salvar su vida, ¿no? Y realmente es terrorífico pensar, yo digo, sobre todo en aquella época, y cómo esta gente lo relata. Claro, cuando el pueblo de Lima se hace consciente de que el Callao ha desaparecido, o su puerto ya no existe, que empieza un nerviosismo tremendo porque empiezan a entrar pánico temiendo que el mar avanzara hacia la ciudad otra vez, o sea, que avanzara hacia el interior. La gente no sabía lo que era aquello vamos, ni por asomo. Las autoridades intentan calmar a las gentes, porque es un rumor que, claro, la gente, pues el rumor de que el mar avanza hacia Lima es lo que la gente, digamos, empieza a contarse unos a otros. Estos rumores son imparables. Mucha población de Lima sale a los cerros de la ciudad por si ese mar entra tierra adentro. Miles de personas pasan la noche a la intemperie en estos cerros. Ya después del terremoto de Lima, la gente duerme gran parte en los cerros alrededor. Por eso, pensando que el mar se les podía tragar. Claro, esto no termina aquí, porque con la destrucción de Lima y el Callao, es que se destruye la ciudad y el puerto. Fijaos lo que estamos hablando, lo que en este momento es para España Lima y el Callao. Hubo movimientos sísmicos de varias intensidades durante casi 5 meses después, dejando claro, la gente estaba absolutamente atemorizada cada vez que notaban un pequeño temblor porque no sabían lo que iba a ocurrir, ¿no? Eusebio del Llano y Zapata, que ahora hablamos un poco de la carta de este hombre, que escribe una carta al canónigo de la Santa Iglesia de Quito, escribió que el terremoto del 28 de octubre del 46 fue seguido por 219 temblores en los 3 días restantes del mes y por 113 temblores durante el mes de noviembre. En diciembre de 1746 y enero y febrero del siguiente año se presentaron 40, 33 y 24 temblores respectivamente. O sea, el número de réplicas fue muy intenso en las semanas que siguieron al 28 de octubre. Y claro, imaginaos el error y el miedo que se apoderó de la gente cada vez que había un amago, ¿no?, de un terremoto. Y luego, por supuesto, lo que también se relata de Lima, pues lo que podéis imaginar, la dificultad de los escombros, el rescate de cadáveres, de caballos, de perros, de burros, de animales domésticos que murieron en grandes cantidades. Empezó a producir un hedor horrible, empezó la putrefacción de cadáveres, y las condiciones, crearon esas condiciones perfectas para una epidemia, para esas temidas enfermedades, que efectivamente llegaron a poco tiempo del sismo y empezaron a atacar a los supervivientes. Estas epidemias subieron la tasa de mortalidad de una manera tremenda. Es decir, murió mucho más gente de las enfermedades posteriores que del propio terremoto. Se destruyeron canales, acueductos, no llegaba agua para uso público, se derrumbaron los almacenes, las panaderías, los hornos, no había transporte. Es decir, hubo un periodo enorme de hambre entre los sobrevivientes. Hay que decir que la ciudad de Lima, su almacén de víveres estaba en el Callao, en el puerto, en las bodegas de Callao, donde se nutría Lima, donde se almacenaban los excedentes. Es decir, los almacenes del Callao habían sido volatilizados por la gran ola y Lima se quedó sin abastecimiento. Por supuesto, luego llegó el saqueo, en fin, me imagino que es lo que es una catástrofe de estas características en estos años y en una ciudad como Lima. Narran estos testigos del terremoto en Lima y el tsunami del Callao que los heridos, el hambre, las enfermedades, la miseria, luego los robos, el miedo de la gente ante los temblores que luego se produjeron, dicen textualmente, no era vida la que se vivía en Lima, sino una muerte lenta. Bueno, y para finalizar, y ya vamos a pasar con nuestro invitado de hoy, que nos está esperando para contarnos muchas cosas interesantes. En ese ya lo presento. Voy a leer la carta famosa que escribe el padre Pedro Lozano de la Compañía de Jesús al padre Bruno Morales de la misma compañía, donde cuenta los hechos ocurridos en Lima. Introduzco estas cartas porque son los testimonios, es como si nos lo contara alguien de la época. Es decir, tenemos la suerte de tener estas cartas y ponerle voz a estos textos de hombres que vivieron aquellas tragedias. Entonces nos dice:
El 28 de octubre de 1746, como a las 10:30 de la noche, se sintió en Lima un temblor de tierra tan violento que en menos de 3 o 4 minutos de duración arruinó enteramente la ciudad. Fue tan repentino el mal que nadie tuvo tiempo de ponerse al seguro, y fue tan universal el estrago que nadie pudo evitar el peligro con la huida. Han quedado solamente en pie 25 casas, y sin embargo, por una protección particular de la Providencia, de 60.000 personas de que se componía la ciudad, no pereció más que la 12ª parte. De las 2 torres de la catedral, una cayó hasta la altura de la bóveda de la iglesia, la otra hasta el paraje donde están las campanas, y lo demás que queda está en muy mal estado porque despedazándose sobre la iglesia, ambas demolieron sus bóvedas y capillas hasta donde alcanzaron, y es necesario un desmonte general para reedificarla. La caída de los grandes edificios arrastró tras sí la ruina de los pequeños y llenó casi todas las calles de la ciudad de escombros. El Palacio del Virrey, que en su grande recinto contenía las salas de la Real Audiencia, el Tribunal de Cuentas, Caja Real y demás oficios de la dependencia del gobierno, han quedado sin habitación ni oficina capaz de subsistir. El Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición está imposibilitado a seguir el curso de su despacho, arruinadas enteramente las viviendas de sus casas y su magnífica capilla pública. La Real Universidad, los colegios y otros edificios de consideración sirven solamente de funesto espectáculo y de triste recuerdo de lo que fueron. Tanta magnificencia abatida y tanta riqueza sepultada es motivo de un continuo llanto. Y en medio de tantos estragos se ven los habitantes necesitados a alojarse en las plazas o en los jardines. Pero fue incomparablemente mayor el daño en el puerto del Callao, donde en la misma hora se sintió el terremoto sumamente violento. Resistieron a su primer ataque algunas torres y una parte de las murallas, pero media hora después, cuando los habitantes empezaban a respirar y recobrarse, se entumeció el mar, se elevó a una prodigiosa altura y se precipitó con horrible estruendo sobre la tierra, sumergiendo los más grandes navíos que se hallaban en el puerto, y elevando algunos por encima de las murallas y torres, los llevó a varar más adelante de la población, arrancando además de los cimientos cuanto en ella había fabricado casas, edificios y murallas. Las aguas anegaron a todos los moradores de aquel vecindario y no se distingue el lugar donde estuvo la ciudad, sino por sus 2 grandes puertas. En fin, para conocer cuál fue la violencia del mar, baste decir que éste transportó la iglesia de los padres agustinos casi toda entera a una isla distante donde se vio después. En fin, pues hasta aquí hemos llegado con el relato de los acontecimientos y ahora mismo ya me parece que es realmente son testimonios realmente espeluznantes, como veis, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ya con nuestro invitado, que está aquí esperando y nos tiene que contar cosas muy interesantes. Bueno, como antes os comentaba, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado que es David Leandro. David Leandro, que es también conocido por David Nagan en Histocast. Histocast es el famoso podcast de historia universal que tantas veces os he comentado y de que surgió toda esta historia del tambor. Bueno, David, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien y encantado de estar aquí en Memorias de un Tambor, el podcast hermano de Histocast. Sí, la verdad es que somos hermanos o primos hermanos. Bueno, David es geógrafo, estudió geografía en la Universidad Autónoma y bueno, es un gran aficionado a la geografía. Yo, una vez que hemos coincidido en algunas conversaciones por ahí fuera con una cerveza adelante, él con alcohol y yo sin alcohol, porque soy así de flojo, la verdad es que yo noto en las conversaciones que salen de estos temas de historia, porque siempre estamos en lo mismo. Yo noto que es una persona que vive la geografía, le gusta la geografía, además la asocia mucho con la historia, que es lo que es fundamental. Y aparte que es un amigo y sabe mucho de esto, pues ha sido la persona que he pensado en invitar hoy para que nos dé ideas, nos aclare y veamos con más nitidez lo que son los movimientos sísmicos, lo que puede ocurrir en aquella época y de hecho lo que ocurrió. Y bueno, nos va a dar muchos datos y vamos a completar, ya digo, este audio de hoy con la ayuda de nuestro amigo David. David, vamos adelante, vamos a por ello. Pues venga, vamos adelante. Vamos, la pregunta fundamental es, ya hablamos, ya la introducción mía, ya la has escuchado, pero vamos a ver, muy fácil la pregunta, bueno, fácil o no fácil, pero simple. ¿Qué es un terremoto? Pues vamos a hablar de lo que es un terremoto. Un terremoto vamos a hacerlo imaginándonos el planeta como si estuviera recubierto de una especie de puzzle. Este puzzle serían las placas tectónicas, o diferentes placas que son de un tamaño descomunal, que no son, ojo, los continentes, sino que forman tienen parte continental y parte marina. Y estas placas no están en ningún momento quietas. O sea, hay unas zonas donde se crea placa por actividad volcánica y otras donde esa placa se destruye. Entonces, ¿cómo se producen los terremotos? Pues los terremotos se suelen producir en lo que se llama las zonas de falla. Las zonas de falla es donde hay una ruptura de esa plataforma continental
principalmente en las zonas donde hay más actividad entre placas, o sea, las zonas donde hay un contacto entre las placas, y en esas zonas empieza a almacenarse energía. Empieza a haber, debido a pues, el movimiento de las placas, hay un choque entre ellas y empieza a acumularse una energía que con el tiempo va llegando a más, a más, a más, hasta el límite de la fractura. Esto es en palabras sencillas. Imaginemos un muelle, ¿no? Pues estamos presionando ese muelle con todas nuestras fuerzas hasta un límite en que ese muelle no se puede encoger más y ese muelle de pronto salta. Digamos que el efecto de ese salto es un terremoto. Ujú. Eso es básicamente así explicado No, de una forma muy sencilla. no, yo lo entiendo perfectamente. Claro, ahora imaginemos que ese muelle se encuentra a centenares de metros o de kilómetros bajo tierra con una gran superficie de roca encima. Pues claro, crea una onda sobre esa roca que es la que produce el movimiento sísmico. Esa onda se va transmitiendo a través de lo que es la superficie de la tierra. Sí. Puede ser, pues eso, de distinto tamaño, hay escalas que lo miden, o puede, digamos, también transmitirse por distintos materiales. No es lo mismo que se transmite por unos materiales más blandos, donde es mucho más rápida y más fluida, que por materiales más duros, donde tarda mucho más en llegar. Pero bueno, eso ya son matices más pequeños. Y bueno, ese es básicamente en lo que consiste un terremoto. El lugar donde se produce se llama foco o hipocentro. Y el lugar en línea vertical en la superficie donde se refleja es lo que conocemos como el epicentro del terremoto. Que ojo, no es donde se produce realmente, sino que es el lugar en la superficie donde digamos que corresponde al lugar dentro de la corteza donde se ha producido. Sí, las coordenadas terrestres donde se detecta el... Sí, Exactamente. pero viene de abajo. Exactamente. Mm. Y bueno, luego, cuando ha habido esta ruptura de materiales tan grande, o sea, estamos hablando de miles de millones de toneladas de roca, tardan mucho en volver a acomodarse. Y eso da lugar a réplicas. Por tanto, los terremotos normalmente no consisten solo en un movimiento, sino que son lo que se conoce muchas veces como enjambres sísmicos. O sea, se van moviendo, va habiendo réplicas una y otra vez. Muchas veces estas réplicas llegan a ser casi tan potentes como el terremoto principal. Sí, sí. Y bueno, y simplemente indicar que la mayoría de los terremotos, aunque no todos, porque claro, hay muchísimos factores que inciden y demás, fallas que se activan, fallas que se activan y demás, pero la mayoría de los terremotos se dan en esta zona que hemos hablado, en la zona de contacto de placas. Además, si tú miras cualquier mapa sísmico del mundo, vas a ver perfectamente las líneas digamos, de colisión entre las placas tectónicas. Sí. Además se ve perfectamente. Hay estos mapas, ¿no?, que te enseñan el fondo marino como superficie, digamos, como que además se ve perfectamente las placas perfectamente delimitadas, claro. Exactamente. Es muy interesante. Yo, la verdad es que a mí la geografía me encanta. Yo he de decir, bueno, que yo empecé a estudiar historia pues unas 36 veces y me acuerdo mis últimos intentos ya empecé con la geografía, creo que te lo comenté una vez, y la geografía Sí. es apasionante. Yo me acuerdo que lo que estudié de geografía cuando empecé a estudiar historia es apasionante realmente, porque se entiende todo, es que está tan íntimamente relacionado. Por eso yo soy un fan de la geografía. Soy un auténtico desconocedor, pero me gusta mucho el análisis, ya digo, de cualquier cosa, de los climas, de los cambios climáticos, de las glaciaciones, de los terremotos, o sea, todo lo que tenga que ver con los cambios en la Tierra y las modificaciones me parece interesantísimo, porque además todo al final va a influir en la historia, en los movimientos de masas, en los movimientos humanos y en el comportamiento humano. Es que es así. Bueno, Sí, o sea, eso se llama determinismo geográfico. Yo muchas veces pienso, digo, realmente la geografía es la que tú comentas, es la que incide principalmente en muchos de estos movimientos humanos y en muchos momentos de la historia. ¿Por qué Colón llega al Caribe? Pues porque coge los vientos alisios. ¿Por qué los vientos alisios se mueven así? Pues por la dinámica de Coriolis, que es una dinámica que hay en la Tierra que hace que esos vientos vayan hacia ese lugar del Caribe. Cuando si tú tiras una línea recta directamente desde la península, llegarías a América del Norte. sí. ¿Por qué España coloniza América del Sur? Pues está todo relacionado con esa corriente que ya se conocía desde Canarias. Claro, es que efectivamente O sea, sí. son cosas... No, es mucho. Y uno lo ve y dice, bueno, ¿por qué Colón? Exactamente, cuando sale no tira hacia el oeste recto, ¿no? Va hacia el sur y llega al Caribe. Si no hubiéramos llegado a Norteamérica. Sí, no, Exactamente. efectivamente, eso son las corrientes. Tantas cosas buscan las explicaciones en la geografía que es una maravilla. Entonces, David, ¿qué es lo que hace a la península ibérica? Hablamos del terremoto de Lisboa, que es el tema de hoy, pero es una zona especialmente propensa a movimientos sísmicos. No es la zona más peligrosa del mundo, pero de luego actividad tiene. ¿Por qué la península tiene esta propensión a la actividad?
Pues como bien dices, la península ibérica se encuentra en un lugar muy sensible y es que si miramos un mapa tectónico nos vamos a encontrar con una característica y es que la península ibérica, justo en el sur, digamos cerca del estrecho de Gibraltar, aunque no justo en el estrecho de Gibraltar, sino a través de la zona del Rif, se encuentra el choque de placas. El choque de placas entre la placa africana y la placa europea, Ujú. o mejor dicho, euroasiática. Sí. Que lo que pasa es que son pequeñas, digamos que dentro de la placa euroasiática hay pequeñas placas, incluso la península ibérica muchas veces tiene un movimiento un poco autónomo y demás. Ujú. Pero bueno, vamos a hablar un poco general porque tampoco hay que ser más específico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con estas dos placas? Pues simplemente para ver lo que ocurre hay que mirar nuestro paisaje. Como bien hemos dicho, la geografía lo explica todo. ¿Cómo son nuestras cordilleras? ¿Cómo son los Pirineos? ¿Cómo son los picos de Europa? ¿Cómo es la Sierra del Guadarrama? ¿Qué orientación tienen? Tiene una orientación este-oeste. ¿Por qué se ha creado toda esa orogenia que se llama, todas esas montañas? Porque ha habido un empuje de la placa africana hacia la placa europea, Ujú. que la está comprimiendo. Y crea toda esa orogenia, todas esas montañas se crean desde ese empuje, ¿no? De hecho, hay que ver cuáles son las montañas más altas de la península ibérica. El sistema bético, Sí. que es uno de los que se encuentra más al sur, donde recibe ese mayor impacto. Además, es una de las zonas más sísmicas de España, en la provincia de Sí, o sea Granada. que la placa africana presiona contra la placa europea y lo que hace es que, digamos, como si la arrugara, ¿no? Esa presión hace que se arrugue Exactamente. y surgen las cordilleras, ¿no? Exactamente. Mm. Pues tú fíjate la fuerza y la presión que tiene que ejercer para crear esas cordilleras, toda esa presión que tiene que acumular, esa presión es la que produce los terremotos en la península ibérica. Y esa es la presión que en cierto momento se produjo, sobre todo en la zona más occidental de este choque de placas, que además está influido, ojo, aunque no es determinante, pero sí que está muy influido por otra placa, la placa norteamericana, que está a la altura de las Azores y que es entre la placa europea, la africana y la norteamericana hay una zona de creación digamos, de corteza terrestre. Sí. O sea, que hay un empuje hacia Europa. O sea, que estamos ahí con dos empujes. Uno, digamos, que viene Del oeste. desde el oeste, Ujú. exacto, y otro desde el Y otro sur. del sur. O sea, para que vemos, y eso, claro, la península ibérica ahí está muy influenciada por todos esos Ujú. movimientos. Pero bueno, principalmente la que más la afecta es la africana. Y esta es la que produce los terremotos en la península ibérica. Y si quieres hablamos un poco de algunos de los principales, porque claro, conocemos el terremoto de Lisboa, es uno de los más conocidos, sobre todo por su potencia, por ser uno de los eventos sísmicos más importantes de los que se tiene constancia en la historia. Ujú. Pero ha habido algunos terremotos, como por ejemplo en el siglo XIV, terremotos en Ribagorza o en Tabernes. Estamos hablando ya en zonas del Mediterráneo o en zonas pirenaicas. Sí. O sea, también tenemos muchísimos terremotos en lo que es Andalucía, que es las zonas con más peligro sísmico. Tenemos uno en 1504 en Carmona, donde tenemos pues testimonios sobre todo que afectó a la ciudad de Sevilla, con la Giralda cimbreando pues a punto de caer, Sí. pero bueno, y demás. Y bueno, tenemos también el que hemos dicho, el terremoto de 1755, pero después de esto también ha habido otros terremotos en Granada, como en 1954 el de Durcal, Ujú. o el del año 56 en Albolote. O sea, terremotos además ya con escalas 7 y 5 en la escala de Richter. O sea que no son, digamos, de un Big One, que es lo que significaría un gran terremoto, pero ya son terremotos muy importantes, terremotos vamos, que a esas localidades las afectaron muchísimo, llegando a, vamos, que gran parte de ellas quedó incluso destruida. Sí, sí. Y bueno, el último así terremoto, gran evento de terremoto que hubo en la península fue en el año 69, también en el Cabo de San Vicente, muy cerca de donde se produjo El, el terremoto de 1755, el epicentro sí. exacto. Y se sintió en toda España en el año 69. Y fue la misma zona del de Lisboa, ¿no? Bueno, claro, se Exactamente, conoce como terremoto de Lisboa porque fue la ciudad que más más afectó, evidentemente, la ciudad más claro, poblada de fue la la costa, cap- claro, y por eso se conoce, pero el sí, sí. terremoto se habla que, antes comentaba que Marruecos también tuvo que hacer sus estragos, lo que pasa es que no hay grandes referencias. Estamos hablando de eso, vivimos un poco ya de la historia escrita, de que afortunadamente nos quedan las cartas que antes hemos leído y tal. Pues nada, entonces el terremoto de Lisboa que estamos hablando se produce por ese efecto de empuje de la placa africana sobre Europa y se produce el epicentro Exactamente. a unos kilómetros del Cabo San Vicente. Exactamente, no se tiene muy claro, ojo, claro, hay distintos investigadores pues indican distintas coordenadas y se ha llegado pues más o menos a un acuerdo en que es una zona cercana al Cabo San Vicente, aproximadamente unos 500, 400 kilómetros de la ciudad de Cádiz, pues más o menos estamos, ojo, que esto es muy importante, estamos tirando de las fuentes de aquel momento, o sea, la precisión viene indicada por las fuentes del siglo XVIII, que son las que son,
y no son nada malas a todo esto. O sea, son porque tenemos prácticamente todo el efecto sísmico en España y Portugal. Sí. O sea, todo se hicieron encuestas, que ahora hablaremos, Ujú. por los dos países, y más o menos se pudo hacer lo que fue el primer mapa sísmico y el primer estudio serio de un evento sísmico con este A terremoto. raíz del, O a sea, raíz del terremoto de Lisboa se empieza a estudiar la sismología de una manera rudimentaria, pero se empieza, ¿no? exactamente. Y además, sobre todo desde un punto de vista científico. Ujú. O sea, terremotos hemos visto que ha habido, y ha habido en España, todos estos que hemos hablado ahora, y hubo en distintos lugares del Mediterráneo. Estamos hablando que en el ámbito mediterráneo, en el ámbito europeo, en el ámbito de la civilización occidental, está en Italia, está en la zona de Turquía, está Grecia, donde hay una sismología también enorme, o sea, donde hay eventos sismológicos cada 2 por 3, además también muchos asociados a vulcanismo, además de a tectónica de Sí. placas. Y claro, eran conocidos. Se sabe lo que es, saben lo que es un movimiento sísmico. Pero claro, aquí es la primera vez que se toma desde un punto de vista serio. Estamos hablando de la ilustración. Correcto, Hay claro. gente muy importante involucrada que lo vive en primera persona y ya no es una cosa de 4 campesinos locos que se les han caído las casas, sino que hay un estudio serio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué efectos tiene? ¿Se puede predecir? O sea, ya empiezan a hacerse esas Claro, preguntas. claro. La verdad es que sí, estamos en plena ilustración, que hemos hablado muchas veces en nuestros programas del siglo XVIII, y el ilustrado se hace preguntas, busca la lógica y busca lo racional para explicar los fenómenos naturales, por supuesto. Claro. Una cosa, y entonces, bueno, se supone que, porque he leído en todos los lados que hay documentando el audio, que se supone que este terremoto de Lisboa es probablemente el más potente que se ha registrado. O sea, no existe ninguno, hablo por lo menos en la zona nuestra, la zona occidental, es uno de los terremotos que realmente se pueden, por los daños que provocó y los estudios o interpretaciones que se han hecho después, es un terremoto que realmente marca un antes y un después. Es decir, un terremoto que luego ni hubo nada igual, ni ha habido nada igual. Es un terremoto, o sea, de unas características, la verdad es que se sale un poco de la norma en la zona, pero tampoco se puede especificar si es el mayor que ha habido. Eso sí que se puede decir, es el mayor que se conoce en tiempo Eso histórico. es, del que hay registro, eso es lo que Exactamente, cuando hay registros, y registros muy buenos. O sea, hay registros de todo tipo y además muy buenos y muy bien hechos, y donde digamos que prácticamente se puede estudiar y ver que es un evento que tiene que tiene una dimensión prácticamente europea. Sí. O sea, es totalmente, en toda la península de sentido. O sea, estamos hablando, según datos que he estado ahora recabando, de que se siente en un radio de 1120 kilómetros. 1120 kilómetros. Sí, yo Exacto. antes comentaba que hay datos que en Hamburgo hay datos de que se siente, incluso en los Países Bajos, en los canales en los Países Bajos, se ve como el agua se riza y aquello a la gente le extraña. Claro, luego eso se registra y luego al cotejar datos, por casualidad, evidentemente, o que esta gente ilustrada ya empezó a investigar, a ver hasta dónde podían haber llegado los efectos, se dan cuenta que ha llegado hasta prácticamente Centro Europa. Es que es una auténtica barbaridad. Sí, sí, o sea, esos son eventos, son los que se llaman los eventos de carácter mundial. Así, saliéndonos un poco de la norma, por ejemplo, cuando explota el Krakatoa en el siglo XIX, se registran incluso mareas extrañas en puertos franceses. Sí. O sea, para ver cómo está muchas veces interconectado lo que es el planeta. Claro. Y claro, un evento de estas características en el Atlántico afecta a toda la fachada europea. O sea, es que además que se nota, y ahí están los testimonios. Sí, sí. Y bueno, lo que comentamos, este terremoto fue realmente el inicio de la sismología moderna, tanto que una de las primeras medidas que llevaron a cabo tanto la corte portuguesa como la corte de Fernando VI es investigarlo. Y es que se manda a todos los pueblos de Castilla una nota diciendo qué es lo que ha ocurrido con el terremoto. O sea, de hecho se hacen una serie de preguntas. Fíjate qué cuestionario se manda a los distintos corregidores, a las distintas localidades. Sí, dime. Un cuestionario que dice: ¿se sintió el terremoto? ¿A qué hora? ¿Qué tiempo duró? ¿Qué movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios, fuentes y ríos? ¿Qué ruinas o perjuicios se han ocasionado en las fábricas? ¿Han resultado muertes o heridas personas y animales? ¿Ocurrió otra cosa notable? Antes de él, ¿hubo señales de que lo anunciase? O sea, estamos viendo un estudio totalmente científico. Lo de la señal es muy curioso porque se buscan señales para prevención de posibles catástrofes posteriores. Y claro, lo curioso, antes hablaba este francés que antes comentaba, bueno, que hablarás tú de él, Luis Godin. Lo que hace es intentar asociar algo previo para prevenir. Es decir, a ver qué hecho ha ocurrido antes, pues si ese hecho ocurre en otro momento, pues
poner en prevención a la población, pero realmente, claro, estamos en una sismología absolutamente en pañales. Exactamente, claro, pero ya intentan hacer una investigación, Claro, claro. llevar a cabo un estudio y ver de dónde procede este fenómeno, qué es lo que ha ocurrido aquí. Porque lo hemos observado y es algo natural, o sea, se producen efectos naturales. Entonces vamos a investigar. Y claro, bueno, luego la información que llega es de lo más divertida. O sea, algunas localidades, después de hacer su peloteo al rey, pues empiezan a inventarse que las aguas se movieron, el agua de los pozos desapareció, surgieron nuevas Sí, fuentes. sí, para... Los animales, Sí. o sea, al final hay algunas fuentes que directamente las descartas porque son como en plan, pero ¿qué estás diciendo? Sí, para Hay otras que son para hacerse buenísimas. notar, ¿no? Exactamente, sí, como digamos, como para hacer... Al final, ¿sabes lo que ocurre? ¿Qué es eso? El corregidor de la zona pues preguntaría a los alcaldes de, oye, ¿qué ha ocurrido tal? No sé qué, oye, ¿qué te ha pasado? Ah, pues no sé qué, pues todas las vacas parieron terneros ese Sí, día, sí. ¿sabes? O sea, las típicas cosas, entonces se van añadiendo, Claro. entonces mandaron esas notas. ¿Qué pasa? España es un país que tiene una burocracia tremenda, de hecho tenemos todos estos archivos guardados, que tenemos auténticos tesoros en nuestros archivos, y claro, todo eso está guardado y Oye, pues ha quedado ahí por por la cierto, que posteridad. antes no lo comentaba, porque tantas cosas se lee cuando se monta un podcast, leyendo sobre esto, porque más empiezas a leer y empiezas a derribarte por cosas y al final pues, es horrible porque no te centras en el audio, es muy difícil. He leído por un lado que en esta estadística que se hace, en esta encuesta, pero que parece que hay coincidencia de que la noche anterior bueno, se vio una luz en el cielo, bueno, evidentemente en todos los lugares, pero bueno, que hasta este punto se llegó la investigación, o sea, se llegó a ver qué fenómenos incluso celestes podía haber habido. O sea, realmente que es un primer test bastante serio, bastante organizado. Sí, de hecho esas luces están asociadas a los terremotos y no solo lo vemos en este terremoto, en otros terremotos además de gran magnitud, ojo, no en terremotos normales y corrientes, y está asociada debe ser a la tensión que sufre, la tensión tectónica que sufre la Tierra, Sí, que hay un momento en que descarga electricidad estática. ajá, Entonces parece ser que hay lugares donde esa electricidad, pues, digamos que crea pequeñas luminarias sí, en el cielo. Pero claro, tampoco se han podido grabar, o sea, hay testimonios, pero no ha habido, o sea, hay estudios científicos que dicen que sí, que puede existir, sí. que aunque las rocas no transmiten bien no son conductoras buenas de electricidad, sí que puede la corteza en cierto momento y por esa tensión sísmica proyectar esa fuerza. Pero vamos, que son estudios que se hacen así un poco, pues, pero fíjate, aquí sí que pasa más en lugares muy lejanos y demás, y puede estar asociado a eso, pero claro, el tema es que fueran anteriores al terremoto es más dudoso. O sea, seguramente fueran eventos que se produjeron a la vez y demás, y fueran confundidos en fecha, o simplemente dijeron, ah, pues yo vi la luz, no sé qué, pues fue antes, ¿sabes? Lo típico de esta mezcla que se hace muchas veces. Claro. Pero vamos, eso digamos que es mi opinión personal, ¿eh? O Sí, sea, sí, un no, poco bueno, sí, sí, analizándolo. bueno, pero es una explicación, evidentemente, a estos fenómenos, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, es más o menos lo que yo he llegado a la conclusión de que puede ser. O incluso muchas veces simplemente muchas ciudades afectadas o lugares afectados se incendiaron. O sea, hubo incendios y claro, esos incendios en la lejanía sí que se pueden ver como pequeñas luminarias que no se asociaran en ese momento a un incendio y fueran testificadas Y así. pueden equivocar al observador, claro, Exactamente, a los claro. testigos. Estamos hablando de que este testimonio, ojo, era prácticamente para toda la población del país. O sea, cada uno decía lo que veía y ala. Sí, anchas Castilla, Sí, exactamente. nunca mejor dicho. Se notificaba y fuera. Y bueno, hablando un poco del terremoto, de las víctimas que hubo, realmente en España no hubo una gran cantidad de víctimas. Donde más hubo fue en la ciudad de Coria, pues sobre todo por la caída de la torre de la catedral. Además, es que hay que indicar que el momento del terremoto no pudo ser más preciso, y es que fue por la mañana el día de difuntos, el 1 de noviembre. Claro, Claro. ¿qué es lo que ocurre? Pues todo el mundo estaba en misa en ese momento. Mm. O sea, además, hay que ver, otra cosa muy curiosa de este terremoto son los horarios. Pues claro, cada lugar dice un horario distinto, da unas secuencias del terremoto distinto, Sí. pero claro, en esta época se regían por el sol. Ujú. Los relojes eran de sol y obviamente no es la misma hora en Gerona que en La Coruña. Claro. Entonces, claro, hay una diferencia sustancial. Pero básicamente, claro, también las misas se hacían a distintas horas y demás, pero la mayoría de la población estaban pues en esas horas de las iglesias. Claro, dependiendo de dónde te tocara,
si la iglesia tenía una estructura sólida, pues muchas veces esas estructuras salvaron a la población o la condenaron. Claro. Ahora veremos algunos casos. Sí, sí. Ese, por ejemplo, es el caso de Coria. Luego un caso a mí muy curioso, que por cercanía, yo que soy de Extremadura, estuve mirando, digo, a ver si sale algo de mi pueblo, pero no salía nada. Que tú eres del pueblo, del teniente... sí, de Saturnino Martín. De Saturnino Martín Cerezo, ¿no? Eres de su pueblo. Sí, sí, de Miajadas. Sí, señor, sí, señor. Sí, Vamos, sí. De los últimos de Filipinas, para Bueno. pues alguno, no, que alguien no se acuerde. Perdona, Claro, yo, bueno, ¿ves? además, esa es mi calle. Bueno, si él nació a 2 casas de la mía, o sea, no te digo más. Ah, bueno, fíjate. Bueno, Pues yo es lo que te digo, yo siempre nací en ese mundo de héroes, de pues los pueblos que están al lado del mío son Medellín y Trujillo, ya no te digo más. Casi nada. Claro, Casi nada. yo vivía de pequeño pues con todas las historias de todos estos. Tú fíjate Sí. dónde me sale a mí la afición Claro, histórica. sí, ya, ahora se entiende la pedrada. ¿Por dónde viene? Claro, ¿No? Pues mira, claro. curiosamente miré un caso en Don Benito que me hizo mucha gracia y expresa este modo de coger los testimonios. Y es que decían que bueno, que sí, que hubo el terremoto, se sintió, estaba la gente justo en ese momento saliendo de misa, hubo un temblor, de la iglesia empezaron a caer cascotes y claro, decían, bueno, entonces uno de los feligreses que estaban saliendo y tal, un cascote le cayó en la cabeza y se la abrió dejándole en el sitio. Pero bueno, se preguntó a los testigos, decían que había comulgado, entonces murió en paz. O sea, Sí. o sea, dando ese sentido de, bueno, se ha muerto, pero bueno, había comulgado, Sí, entonces sí. no pasa nada. Pues ha salido de misa, perfecto. Sí, las declaraciones de la época, claro. Sí, no, es muy divertido. O sea, yo aconsejo a todo el mundo que lo lea. O sea, todas estas cartas que se enviaban al Consejo de Castilla pues, narrando los efectos del terremoto, pues las hay muy entretenidas. Sí. En plan pueblo, claro. Sí. Y bueno, la mayoría de las víctimas estamos hablando, pues fueron sobre todo por caída de fragmentos, pues también sepultados por las casas. Uh-huh. Sobre todo por pánico, pues vemos que en una ciudad de esta época, cuando empieza un temblor, la gente realmente no tiene una educación sísmica. Bueno, yo creo que ahora mismo pasaría lo mismo. Y realmente pues empezarían a correr, muchas veces los caballos o las bestias de carga pues entrarían en estampida y muchos de ellos pues morirían aplastados o morirían golpeados por otras personas. O sea, la mayoría de las víctimas serían en este caso, o sea, por caída de fragmentos, por hundimientos de edificios. Uh-huh. Y por pánico principalmente. Claro. Y de hecho, luego, bueno, aquí no ocurrió, pero me imagino que en Lisboa o, como antes comentaba, en el terremoto de Lima, las muertes son luego por las posteriores las enfermedades producidas por los cadáveres en descomposición, enfermedades, hambrunas y epidemias generales, claro, que se producen cuando afecta el terremoto a una zona muy, muy concreta y muy habitada, claro. Claro, exactamente. Ahí está. Ese es el caso de las ciudades, porque en esta época la mayoría todavía de la población era una población campesina. Entonces, digamos que el efecto del terremoto sobre esas infraestructuras no era tan crítico como puede ser en una ciudad como Lisboa, donde al perder, digamos, todo lo que sería el suministro de agua o el suministro de alimento constante, pues empezaban las epidemias y empezaba a verse afectada la vida. Yo imagino que cómo tiene que ser. Vale, en una ciudad, digamos, que la gente se encuentra, bueno, unos y otros, pues uno busca consuelo en el vecino, consuelo, yo qué sé, pues en el párroco, en sus creencias, en Dios sabe qué. Pero esto le pasa pues, a uno que está, un agricultor de medio de la Mancha, que sintiera este temblor tan tremendo durante, además se habla que duró 7-8 minutos, que es muchísimo. Claro, ¿qué pensaría esta gente? O sea, yo que me cuesta meterme en la cabeza... Cuando empieza a temblar la tierra durante tantos minutos, Dios mío, ¿qué pasaría por la mente de aquellas personas, ¿no? Y eso que estamos en el siglo XVIII, que digo que estamos hablando ya de temporadas, de tiempos avanzados, pero intentando meterme en la cabeza de aquellas personas, madre mía, tuvo que ser tremendo. A ver, la mayoría de la gente no tendría ni idea de lo que estaría ocurriendo. O sea, si tú fíjate, vamos a extraernos al caso de Madrid. No sé si recuerdas aquel pequeño terremoto que hubo de Osa de Montiel. Bueno, o sea, la gente se volvió loca, no entendía qué pasaba. Escucha. Es que te voy a contar lo que a mí me pasó. Cuando tendrá su anécdota, yo la cuento aquí. Yo estaba ese día, entró mi mujer a una consulta médica, no hay aparcamiento, lo típico. Se bajó, entró a la consulta, yo me quedé en el coche aparcado, me iba yéndole fila, donde pude, en una esquina, en el coche por si alguien salía y tal. Y recuerdo que estaba, pues era por la tarde, y en esto noto que alguien me zarandea el coche. Y digo, a un gracioso que me ha visto aquí, a un amigo, ¿sabes? Que me ha visto aparcado y me ha movido el coche. Pues, de hecho, miro por los retrovisores y digo, mira, se ha escondido. O sea, yo estaba convencido de que alguien me había zarandeado el coche, pero convencido que me bajé a ver quién se había escondido detrás. Digo, estoy un bromista. Y ahí, cuando me bajo y no había nadie, y me quedo así, digo, bueno, ¿y qué ha pasado? Y ya me meto en el coche diciendo,
Pero claro, tu reacción ante este evento no es lógica. Es decir, alguien me ha hecho una broma. Claro. Es decir, no es, Claro, tú no- lo asimilas a algo que conoces. claro, no estamos O sea, acostumbrados a esto y esto nos puede llevar a una catástrofe si un día ocurriera algo parecido. Es lo que yo ese día saqué en conclusión. Yo buscando al bromista que me había meneado el coche. Y que, claro, sí, sí. y cuando ya en la radio dicen que ha habido un tal, digo, o sea, que ha movido el coche hasta que yo he notado como que alguien me lo estaba moviendo, o sea, fue una cosa pequeña. Que tuvo que ser Claro, un aquello, terremoto pequeño. claro, que tuvo que ser aquello durante 7-8 minutos es que no me lo puedo ni imaginar. Bueno, habrá gente, algún oyente que habrá experimentado seguro un terremoto, seguro, porque hay gente de todas las procedencias y lugares, pero yo creo que debe ser una de las sensaciones más terroríficas y sobre todo el ruido. El ruido, dicen los que han experimentado terremotos, que no todos, pero muchos tienen un ruido previo tipo crujido o tipo cañón o tipo tal, que dicen que es lo que más asusta. Bueno, es por lo menos lo que cuenta la gente que da testimonio de esto, ¿no? Sí, sí, tiene que ser tremendo. A mí es que ahora mismo se me están ocurriendo pues momentos como el terremoto de Lorca, otro igual. O sea, tú ves las grabaciones que hay en ese momento cuando hay que la gente no sabe lo que ocurre. O Claro. sea, esta gente en un bar y se agarra la barra como puede porque ¿qué está pasando? Claro, que más tarde, esos segundos que tardas en reaccionar y salir a un espacio libre o tal, pueden ser fatales, claro, porque no estamos preparados, no estamos preparados. Sí. Sí, ahora explicamos un poco porque lo hablaremos más adelante porque es esa circunstancia. Pero bueno, si quieres hablamos un poco de los efectos del Sí, terremoto. dime. Sí, vamos a hablar de algunas ciudades donde se notó más en España. Por ejemplo, a mí un caso que siempre me llamó mucho la atención fue el de Salamanca. O sea, Salamanca, fíjate, aquí es muy curioso porque el terremoto sobre todo entra muchísimo por las zonas, digamos, que tienen un terreno más blando. Sí. Por los valles, o sea, por los grandes valles fluviales. O sea, entró principalmente por el Valle del Tajo, el del Guadalquivir y el del Duero. O sea, ciudades como Coria, que se encuentran en el Valle del Tajo, o ciudades como Salamanca, que se encuentran en el del Duero, pues la sintieron muchísimo más. O sea, Además, tú en Vegas, dices, en zonas David, abiertas. que la onda sísmica se transmite mucho más fácilmente por las zonas, por los valles. Sí, depende de muchísimos factores. Yo en este terremoto lo que he visto es que principalmente se transmitió así. O sea, digamos que la dirección de la onda sísmica encontró muy bien los valles atlánticos, o sea, de los valles de los grandes ríos y entró por ellos. O sea, eso sí vamos, aquí se puede ver. Por ejemplo, en Salamanca a la catedral la dejó muy dañada. O sea, la llegó a tirar el cimborrio, la torre estuvo a punto de derribarla. De hecho, hubo ahí un momento en que la población de Salamanca, pues la apuntaló como pudo, o sea, intentó salvarla, lo logró. De hecho, en Salamanca creo que actualmente se celebra una fiesta el día 31 de octubre que se llama el Mariquelo, que digamos que conmemoran el terremoto y como el Mariquelo creo que era la familia encargada en ese momento de la catedral, de mantenimiento y demás, pues logran pues de alguna manera apuntalar la torre e impedir que se caiga. Pero de hecho la torre tuvo que ser reforzada con unos contrafuertes y de hecho vemos la torre de la Catedral de Salamanca actualmente que está contrafuerteada totalmente y eso es digamos debido al terremoto de 1755. Claro, que hay muchos restos y muchos indicios y testimonios del terremoto en la arquitectura, en el arte español, es que es así. Sí, sí, el patrimonio arquitectónico de esa época está muy marcado por el terremoto, pero muchísimo. Mira, vamos a ver otro caso. En Viso de Marques, en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, también conocido como Don Álvaro de Bazán, ¿Sí? pues este palacio perdió las 4 torres. O sea, si vemos ahora su planta, es una planta rectangular. Pero si nos acercamos más, vamos a ver que tiene el inicio de 4 torres, pero que nunca llegan digamos que no sobresalen sobre el cuerpo principal. ¿Dónde está el archivo de la Marina, no? Exactamente, pues perdió las 4 torres. O sea, estamos hablando, esto ya es en La Mancha. O sea, fíjate la fuerza del terremoto. Tú fíjate, en Viso de Marqués se cayeron las 4 torres del palacio. Sí, sí. Es tremendo, Más evento, mira, se me está ocurriendo uno cuando una vez que estuve en la provincia de Cádiz, en Vejer de la Frontera, pues andando por allí nos explicaron que la torre tiene, digamos, la torre de la iglesia tiene, digamos, una raja enorme, una grieta enorme. ¿Sí? Esa es la grieta del terremoto de 1755. Fíjate. Esa grieta la tienen muchísimas iglesias de nuestra geografía, muchísimas torres. Esa grieta, además grapada, porque luego le pusieron grapas de hierro para asegurarla, la tienen muchísimas iglesias. O sea, es una cosa tremenda. Sí, dejó su sello el seismo aquel de Sí, Lisboa.
fue bastante serio. Sí, por eso estamos Y tratando el tema. Digo, a lo mejor alguien puede pensar, bueno, qué tema más raro de historia de España y tal. Es que realmente es un, hombre, aparte es un tema un poco diferente al que solemos tratar, pero evidentemente las secuelas y la huella que dejó aquel terremoto, tanto físicas en la arquitectura, tanto psicológicas en la gente y en los pensadores de la época de los ilustrados, y luego lo que produjo, lo que tú antes has comentado muy bien, que es el inicio de la investigación de la sismología, ¿no? Y hay un antes y un después, ¿no? Después de esta catástrofe, ¿no? Que fue una auténtica catástrofe. Lo que pasa que, bueno, que estos son temas un poco más, parece un poquito más lejanos a la historia que siempre contamos, pero a mí me parece muy interesante porque más relaciona, lo que siempre digo, la geografía y lo que es el planeta Tierra, ¿no? Con la vida del hombre y con la historia del hombre, que es lo que me gusta siempre relacionar. Así que bueno, sí, ya me he tremendo. ido por las ramas, te corto, que contando ejemplos y casos de... Sí, sí. Nada, no te preocupes. Y nada, por ejemplo, tenemos el caso de Coria, que además de en el momento de estar celebrándose la misa en la catedral y caer la torre sobre los que se estaban congregados allí, pues produciendo el mayor número de víctimas en una ciudad en España a consecuencia del terremoto, ojo, del maremoto, del terremoto. Ujú. Aparte de eso, el terremoto de alguna manera consigue desviar el río Alagón. O sea, si vamos a Corea es una ciudad además de origen romano, con una muralla de estas potentes, con esos sillares de piedra romano, nada de mampostería Sí. medieval. O sea, una ciudad preciosa. Pues tú lo primero que ves es un puente que pasa sobre una huerta. Y dices, ¿pero qué narices hizo el puente? De hecho, ahí está lo de, no sé si es el famoso refrán del tonto de Coria, ¿no? Sí, sí. Que dicen del tonto de Coria que hizo el puente que no tenía río. Pues no fue eso realmente. Lo de Coria fue que el río Alagón pasaba por allí, y el río Alagón, ahora mismo tú en cualquier imagen aérea que todos podemos ver en Google Maps o en cualquier otra parte, vamos a ver que el río no pasa por allí ya. Que hay un puente romano, o sea, un puente medieval de origen romano que cruza sobre una huerta donde no hay ningún río ahora mismo. Fíjate. Y es que desvió las aguas, o sea, claro, arruinó completamente esa ciudad, porque esa ciudad dependía de un puente para el comercio y demás, y lo sacó de allí, y tuvo que hacerse mucho tiempo el tránsito pues, a través de ese río en embarcaciones y demás. Joder, fíjate que lo que decimos, cómo influye, ¿verdad? Qué caso más curioso. No sé ya lo del punto de Corea, fíjate, qué curioso. Sí, sí, no es. Claro, yo como soy extremadura sí me gusta mucho curiosear. Es que allí sí, la verdad es que tuvo muchísimos efectos. Lo que pasa es una zona también muy deshabitada, pero tiene ciudades antiguas tipo Trujillo, Guadalupe y demás que son enormes. Y la verdad es que todas estas ciudades, pues claro, tenían también, digamos, un gobierno importante, claro, que dieron nota de lo que ocurrió Claro, allí. Y además además, pues aquello es la zona más cercana al epicentro, exactamente. ¿no? Toda la zona, Sí, claro. sí. En el valle del Guadiana y del Tajo, además por donde impactó muchísimo. Pero es lo que estamos hablando, de ciudades donde, por ejemplo, en Coria, donde el terremoto tuvo muchísimos efectos, pero luego otras ciudades a lo mejor como Mérida, donde no hubo tanto. Ujú. O sea, es un poco, digamos, se debe a varios factores la entrada de la onda Ujú. sísmica. Bueno, el caso de Sevilla también muy conocido, sobre todo en la crisis inmobiliaria que produce, porque digamos que muchísimas casas de Sevilla caen, o sea, es una ciudad ya muy importante, digamos que podemos asimilarla también como al caso de Lisboa, o sea, ciudades de primer nivel, con grandes infraestructuras, con mucha población, y claro, hay todo tipo de viviendas, muchas de estas viviendas pues ni de lejos tenían medios antisísmicos, pues cayeron, claro, y aquí lo que se produjo fue una crisis inmobiliaria del copón, o sea, empezaron a faltar muchísimas casas para la población que hubo, y el Cabildo tuvo que regular un poco Claro. de lo que son los alquileres. Vemos aquí una crisis inmobiliaria Sísmica. debido a un terremoto. Y bueno, así más ejemplos. Por ejemplo, las torres de muchas catedrales cayeron. Tenemos la Catedral de Valladolid, Sí. que perdió su Antes sí, torre. antes lo comentábamos, sí. Sí. La de Astorga perdió una de sus torres. De hecho, ahora mismo, si vemos la Catedral de Astorga, vamos a ver una torre de un color y otra de Es otro. cierto. Porque perdió una torre en ese terremoto. O sea, vamos viendo cómo el patrimonio está Fíjate, totalmente yo tampoco sé marcado. lo de Astorga. De hecho, por Astorga pasó últimamente, bueno, cuando hice el Camino de Santiago, me acuerdo que me fijé en eso. Estuve el verano antes con mi mujer y también me fijé en la torre. Yo no tenía ni idea que era el terremoto de... Fíjate, qué curioso. Fíjate, Astorga, donde estamos hablando de Astorga, ¿eh? Que eso ya estamos hablando ya de una lejanía importante del epicentro. Y se cargó la torre de la catedral. Qué barbaridad, qué Claro, o barbaridad. sea, solían dañarlas. Son terremotos estas características, ¿sabes? Son torres muy antiguas, son torres pues que tenían ya un tiempo, entonces sí que las dañaban y muchas tienen que acabar de derribarlas, es que no había manera. Entonces también, por ejemplo, otro caso, el castillo de Calatrava la Nueva se acabó de abandonar en esta época porque lo dejó medio en ruinas. Ya los castillos pues se utilizaban más como residencias nobiliarias, de segundo orden y demás, ya no tenían tanto esa función defensiva y muchos tuvieron que ser abandonados porque acabaron totalmente Sí, arruinados. sí. Luego vinieron los franceses y acabaron de Sí, arruinarlo, pero bueno, esa es sí, otra historia. el remate.
Y bueno, estos son así un poco los efectos que se vieron en lo que son las infraestructuras urbanas y demás. Pero luego también hubo otro tipo de efectos, los efectos en la naturaleza. Se provocaron deslizamientos de tierra, o sea, las laderas empezaron a caer. O sea, de hecho, una de las cosas que se vio clara es que las poblaciones que se encontraban en laderas corrían mucho más peligros que las que se encontraban en un llano. Por esto, grietas en el terreno, las típicas grietas que aparecían. Luego también procesos de licuefacción de materiales, que esto es, por ejemplo, sobre todo esto es muy muy peligroso si se da en una ciudad. Eso siempre cuando ha habido estos fenómenos cuando he leído sobre la sismología y tal, esto se produce porque se calienta el terreno por debajo o por el rozamiento o por qué. A ver, más que nada es que las características del material cambian de pronto. O sea, hay tal movimiento que, por ejemplo, si un edificio está construido sobre arenisca o sobre caliza, eso tiene una composición. Pues esa composición cambia, o sea, empieza a cambiar digamos que empieza a tener un comportamiento más plástico. No es que se vuelva líquido, sino que se convierte a lo mejor en más endeble. Y los edificios están construidos para un material, están construidos con un peso para que el material sobre el que esté construido el aguante, pues al cambiar esas características, el edificio cae, o sea, pero cae entero. No es que se quede una pared ni nada, sino que se vuelca. Eso, por ejemplo, lo vimos en los terremotos que hubo en Turquía en los años 90, que además los turcos tuvieron la genial idea de construir muchos de esos edificios con arena de mar en vez de arena de río. Claro, la arena de mar en el terremoto se comportó con procesos de licuefacción y muchos edificios de 10, 12 plantas cayeron, pero vamos. Pero vamos, enteritos. Claro. Es que se derriten los cimientos. Claro, el cimiento, digamos, que no tiene dónde sostenerse y es que se cae. O sea, pues imagínate, es como si tú vas caminando hacia una piscina y vas caminando y sigues caminando normal como si fuera agua, pues caes así. Claro. O sea, sobre el agua como si fuera la tierra. O sea, es que caes de bruces, así. Y bueno, y uno de los efectos naturales más conocidos y más famosos debido a este terremoto fue el famoso maremoto tsunami. Que bueno, si quieres explicamos un poco la génesis. Sí, lo que te iba a preguntar porque hemos hablado de Cádiz, el tsunami de Cádiz, el que ocurre en Lima, que el puerto del Callao lo borra de la faz de la tierra. Y sí, la pregunta es, como antes te he preguntado qué es un terremoto, bueno, qué es un tsunami o qué es un maremoto y cómo se produce ese efecto, esa ola, ¿no? Gigantesca. Sí. No te dejo preguntar. No, escucha, yo estoy escuchándote yo, como siempre digo, cuando traigo un invitado y tal, y yo a veces que me olvido hasta de participar porque soy un oyente más, o sea, realmente además me encanta que me hagan el trabajo, que ya de vez en cuando también me lo merezco. Y aparte es que me involucro con tu conversación y tu explicación, y más si te voy preguntando, te voy diciendo cosas como siempre digo igual, es como si fuera un oyente o tengo la suerte de poderte preguntar en directo, pero que no, fundamentalmente te escucho, que es para lo que, bueno, además que tú que sabes de esto sabes un montón y además que te gusta. Bueno, cuéntanos lo del tsunami, que eso me parece muy interesante. Bueno, pues la génesis del tsunami básicamente consiste en, cuando habíamos hablado del terremoto, hemos dicho que había un epicentro, pues ese epicentro, imagínate que se encuentra en la superficie marina. La onda sísmica en este caso se convierte en una oscilación marina, o sea, esa onda choca contra lo que sería la superficie acuática, y esa misma onda sísmica que se transmitía por tierra, que hablábamos del terremoto, repercute en el mar. O sea, hace que el agua de pronto coja ese efecto. O sea, básicamente, como si tú tiraras una piedra a un río, esa onda que sale, pues imagínate que sacas un pedrolo del río igual, así que esa misma velocidad. Eso es lo que se produce. O sea, produce una onda que va, digamos, que se expande a partir del epicentro. ¿Qué ocurre? Que se expande a una velocidad terrorífica. Una velocidad terrorífica. He estado escuchando datos de incluso entre 600 y 800 kilómetros en las primeras fases. Sí. Claro, estamos hablando de que este maremoto se produjo aproximadamente a unos 400, 500 kilómetros de la ciudad de Cádiz. Claro, vamos a hablar un poco, si quieres, de lo que ocurre en Cádiz para ver cómo es el efecto de un maremoto, que va a ser mucho más... Pon ejemplo de Cádiz, además que antes, como lo he narrado un poco lo que es los testimonios y lo que es el relato a pie de obra, ¿no? Pero técnicamente pues nos falta tu aclaración. Sí, cuéntalo, sí, por favor. Claro.
Pues tenemos, hay un momento que hay un terremoto, o sea, estamos entre las 10 de la mañana, entre 10 menos Sí. 10, 10 de la mañana, hay un terremoto terrorífico, claro, la gente reacciona de distintas maneras, se echan a la calle. Claro, en ese momento en la ciudad no se sabe si es un fenómeno local o si ha ido más allá. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Que la gente instintivamente, quien tiene negocios allí, quien tiene familia, pues tarda mucho más en reaccionar, se queda en la ciudad, intenta buscar a sus seres queridos, saber qué hacen, dónde ha habido más daños, dónde ha habido más efectos, qué es lo que está ocurriendo, o sea, se crea ese movimiento, pero la gente que realmente no tiene allí vida, sobre todo los comerciantes y gente que está allí de visita, lo primero que hacen instintivamente es salir de la ciudad. Recordemos otra vez que es el día de Todos los Santos. Exactamente. Es importante el dato, estamos hablando claro. de Cádiz. Ojo, la ciudad donde llega la flota de India, la ruta comercial más importante del planeta en aquellos momentos. Hay gente de todos los lugares de Europa. Sí. O sea, es una ciudad totalmente cosmopolita. Claro, y ocurre este fenómeno que mucha gente intenta salir de allí. El único camino para salir de Cádiz por tierra es lo que se conoce como el arrecife, vamos, que es una lengua de arena que une Cádiz con la isla del León, que está cerca de San Fernando. O sea, es una zona de marismas muy bajas. Pero bueno, entonces la gente empieza a salir en masa de la ciudad, empieza a organizarse, se empiezan a ir y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay un momento dado en que Cádiz, si la gente ha estado, la gente de allí luego seguro que lo conoce, está llena de torres que utilizaban las compañías comerciales para avistarse, se venían pues los barcos de la flota y demás, o sea, digamos que es una ciudad comercial, una ciudad pues con esos intereses y demás, entonces muchos de los comerciantes pues subieron sobre todo estas torres pues para ver qué daños había habido en la ciudad, qué es lo que había ocurrido principalmente y demás. Entonces parece ser que un comerciante inglés subido en una torre de pronto visualiza al fondo en el mar una muralla blanca. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ocurre que el tsunami en aquel momento pasa de la plataforma marina a la plataforma costera. Era tan potente que rompió la plataforma costera directamente, o sea, no llega a tierra. No es como el tsunami que vemos, por ejemplo, en Indonesia o algunas imágenes en Japón, que entra la ola directamente a puerto. O sea, sin espuma, sin romper. Exactamente, entra totalmente rota, porque la onda es tan potente que ha roto contra la plataforma costera. O sea, directamente. Entonces lo que viene no es una ola de mar que rompa contra la costa, no, lo que viene ya es todo el espumarajo, o sea, viene el mar. Sí, sí. O sea, totalmente roto y rugiendo contra la ciudad. Sí. Claro. ¿Qué es lo primero que pasa? Lo primero donde llega es a la zona del arrecife, a la zona, digamos, esa lengua de arena que une Cádiz con la isla del León. Los soldados que se encuentran en la puerta en ese momento ven como más de 200 personas que se encontraban allí, huyendo de la ciudad, son engullidas por el mar. El mar coge, de hecho se lleva todas las torres defensivas que alrededor de las almadrabas que había en la isla del León, destroza completamente la calzada que había en el camino al arrecife, una calzada de origen romano, y se lleva a toda la gente. Aquí empieza a haber yo es que la verdad es que me parece uno de los fenómenos de mayor competencia que hay, porque muchas veces hablamos de la incompetencia, pues esto hay que ver de la competencia total de las autoridades. Los soldados asignados a la puerta, a riesgo de motín porque tenían a media Cádiz ya allí puesta para salir de la ciudad, cierran las puertas y a punta de bayoneta impide que nadie sale. Sabía lo que podía pasar. Claro, el tsunami llega a la ciudad y entra por la zona de la Caleta, que es la zona más próxima, digamos, a por donde venía la ola. El castillo de la Caleta lo destroza. La muralla de Cádiz aquí funciona como barrera anti-tsunami, como aquella que vimos en Japón, y frena muchísimo el impacto, la frena de tal manera que la muralla desaparece, o sea, la destroza, pero lo frena. O sea, frena, digamos, el golpe más fatídico que pueda haber. El primer impacto de la ola se lo lleva la muralla y no las casas. Sobre todo, da tiempo a que la población se refugie en las plantas altas. Sí, hablamos de segundos. Sí, claro. ¿Qué pasa? Claro, que Cádiz es una ciudad fortificada, es una ciudad de primer nivel y es una ciudad que estaba... o sea, no lo sabían, pero estaba preparada. Sí. Digamos, fue algo accidental en ese caso. Pues la muralla sirvió para proteger a la ciudad. Y además, al conseguir los soldados cerrar la puerta de tierra, lo que hicieron es que el efecto de rebufo del tsunami no se diera, sino que la inundación quedara en la ciudad. O sea, el agua no salía porque si la puerta de tierra hubiera estado abierta, hubiera entrado también el agua por la zona del istmo, y cada vez que el agua, porque claro, el tsunami es un fenómeno de que entra el agua y hay un momento en que hay un rebufo, ese agua vuelve hacia el mar
Y eso es lo más peligroso porque se lleva Sí, muchísima lo gente. escuchas, ¿no? Es O sea, lo toda la que gente que conocemos se como resaca vulgarmente en la playa. O exactamente. sea, ese, Sí, sí, una la resaca, resaca a claro, nivel la resaca es la que apocalíptico. ya no te deja, bueno, te engulle, ¿no? Mm. Exactamente. Y claro, en este caso, tanto digamos, el corregidor de Cádiz como toda la oficialidad de la plaza dieron unos niveles de competencia buenísimos, ¿eh? Sí, sí. Y luego, sí, informando además totalmente luego con la encuesta que hemos visto de todo lo, digamos, de todas digamos, todo lo que se llevó a cabo, de todas las medidas que se tomaron para intentar, en ese caso, pues paliar un poco el desastre. Y bueno, simplemente pues eso, decir, por ejemplo, como curiosidad, que en esta horda de gente que huía de la ciudad murió el nieto de Jean Racine, del Sí, dramaturgo francés, era un comerciante francés sí. y murió claro, eran los únicos que tenían medios para salir, podían coger un caballo rápidamente, pero fueron pues paradójicamente los más Claro. afectados. Sí, huyeron del terremoto en fin, y luego vino la ola. Pero bueno, aquí un poco decir, y sobre todo por mi opinión es que aquí las infraestructuras de Cádiz fueron puestas a prueba y funcionaron, ¿eh? O sea, funcionaron sobre todo la muralla, los castillos. De hecho, es curioso porque te narran cómo los soldados que estaban en ese momento en las garitas de guardia, claro, cuando ven venir la hora se retiran. Sí, Y claro, todo lo que es el frente de garitas, todo ese frente de donde estaba colocada la artillería desaparece completamente. sí, hay que conocer, Pero es que conocer Cádiz un poco, la ubicación de Cádiz para darse cuenta de la ola viene en dirección suroeste, ¿no? Más o menos, o oeste, ¿no? O sea, sí, o sea, hay que ponerse, sí, digamos que viene desde la zona más occidental de ujú, Cádiz, desde donde está el Castillo de la Caleta, es por ahí por donde sí, entra. Y luego es lo que comentamos también. ¿Qué diferencias hay entre Cádiz y Lisboa? Pues que en Cádiz realmente la energía del maremoto se vio dispersa por toda la costa, porque ojo, esta ola no llegó a Cádiz, esta ola fue desde Lisboa hasta el estrecho de Gibraltar. O sea, zonas del Algarve desaparecieron completamente. De hecho es que cambió toda la fisionomía de la en Huelva costa. no es Isla Cristina, donde esa isla es provocada sí, ¿no? Exactamente. Sí, O sea, sí, exactamente. Y la Cristina se forma después después del del tsunami. tsunami. Ujú. No, Es no, es tremendo, tremendo. O que es sea, claro, tremendo, es es una. tremendo. Sí, sí, o sea, ciudades pues que conocemos todos como Conil, la propia Huelva, ciudades como Lagos en Portugal, pues se No, ven afectadas. O sea, es un es fenómeno que regional la muy costa importante. suroeste española es esculpida de nuevo por el mar. O sea, realmente es que es así. O sea, cambia la fisonomía de la costa. Es que estamos hablando de un fenómeno Total. que es muy importante. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que ocurre que en aquella época, claro, la percepción, las noticias, todo, pues era diferente. Y la población costera era muy inferior a la que, bueno, evidentemente no se puede ni comparar con lo de hoy, pero realmente fue un hecho, vamos, trascendental y Bueno, y lo que hablamos de la diferencia con Lisboa. En Lisboa lo que ocurre, al contrario que en Cádiz, que esto es que hemos dicho que el tsunami, digamos que la energía está mucho más dispersa porque estaba golpeando toda la costa a la vez. Cuando llega a Lisboa, la fisonomía de Lisboa, bueno, quien haya estado allí la conocerá, si no, pues que cualquier foto se puede ver. Lisboa está en el estuario del río Tajo, en lo que se conoce como el Mar de la Paja. Claro, entre el Mar de la Paja y el Océano Atlántico hay una pequeña entrada, que es la desembocadura real del Tajo. ¿Qué pasa cuando el tsunami llega ahí? El tsunami, al llegar a esa zona tan estrecha, se repotencia, crece en altura y crece en fuerza. Y choca directamente contra la ciudad de Lisboa. Además, la ciudad de Lisboa en este caso también tiene una fisonomía urbana que imitaba el desastre. O sea, digamos que la ciudad medieval estaba situada en dos colinas, pero que era la ciudad ya más próspera, la ciudad de la época moderna, estaba había abajo, bajado claro. exactamente donde se encontraba todo el comercio, donde se encontraba el puerto y era uno de los centros europeos más importantes del momento. Y además, ¿qué ocurrió aquí? Eran las zonas abiertas. Las zonas donde la población se había ido a refugiar después del Ujú. terremoto. Sí, claro, la gente, claro, Claro, baja hacia la zona más segura que cree que es la zona de la costa, claro. exactamente. Y es más, antes del terremoto, tú lo explicas muy bien, también ocurre que se Sí, retira el mar. O sea, antes de llegar el maremoto, perdón, hay un momento en que el mar sí. se retira. Esta gente que estaba en esos momentos de una situación, pues eso, con un estrés, ha habido un terremoto, se han perdido muchas casas y demás, de pronto empiezan a ver como el mar alrededor del puerto desaparece. Empiezan a ver peces ahí que se quedan atrapados en pequeños charcos. Y la gente dice, oye, pues como no tengo segura la cena esta noche, pues me voy a ver si pillo Ujú. un pez. Error. Mucha gente intentó hacer eso, se metió entre los barcos que estaban quedándose varados en el puerto y demás,
y fueron cogidos por el tsunami. No, estamos hablando que el tsunami, aunque lo veas venir, hemos hablado de la velocidad que mínimo puede ir a 400, 500 kilómetros por hora. O sea, es que es un disparate la velocidad que coge esa ola. Es que, claro, uno ve a veces en vídeos, ¿no?, de los tsunamis que hay últimamente, y uno lo percibe, la velocidad con la que avanza el agua es tremenda. O sea, es que no te da tiempo a reaccionar, sí. Es imposible, ¿no? Además es que te engaña, porque tú el tsunami te esperas, o sea, tú la imagen que tienes, va a venir una ola gigante, voy a ver una ola de 10 metros, que la voy a ver de lejos y voy a salir corriendo. No, es que no es así lo que ocurre. O sea, tú estás viendo espuma, como puedes ver en el mar. Cuando rompe una ola vas a ver espuma, pero esa espuma no va a parar nunca. Porque a lo mejor es una ola que te empieza a llegar en 4, 5, 6, 7 metros, ¿sabes? Al principio, pero es que tiene una profundidad de ola a lo mejor cientos de kilómetros. O sea, te quiero decir, no, el mar no baja hasta que todo ese agua ha entrado en la tierra. Y retrocede, que es el peor momento encima. Que es el peor momento. Y encima no es uno, porque son varias olas. De hecho en Cádiz están contabilizadas 4 o 5 olas. De hecho, la gente, hasta que no llega la noche, no se tranquilizan más o menos porque creen que eso va a ser... Claro, no entienden lo que está pasando. Entonces, claro, no entienden las ondas, ni entienden que eso vaya decreciendo, ni entienden nada. Ellos esperan que eso pueda ocurrir en cualquier momento, otra cosa parecida. Es terrorífico. Es terrorífico, además, encima con el desconocimiento. Eso todavía es peor. O sea, el hecho es grave, pero si ya el miedo luego que te deja y la incertidumbre, si no conoces un poco el hecho geológico, es que ya te tiene en vilo para toda tu vida, realmente. De hecho, en Lima antes comentaba que pasó eso, la gente ya vivió en un estado de estrés continuo toda su vida. O sea, en cuando había el más mínimo señal de algo, la gente ya se asustaba porque recordaban lo que había pasado. Es tremendo, sí. Fue apoteósico. O sea, es uno de los fenómenos. Además, tenemos la suerte de tener muchísimos testimonios de esa época de cómo lo vivieron y ver lo que ocurrió, y sobre todo en esas ciudades está marcado a pie de calle. O sea, tanto en lo que es la imaginería popular, religiosa y demás, lo tienen totalmente marcado el fenómeno. Hay multitud de marcas en los sitios, de hechos que se produjeron, de milagros, Sí, o sea, eso afectó a la gente, pero en todo, en toda la dimensión. Es tremendo, es tremendo. El terremoto de Lisboa concretamente es un hecho tremendo. Sí. Bueno, en Lisboa, de hecho, fue tan digamos, el maremoto fue tan decisivo para la historia de la ciudad que cambió toda su fisonomía. O sea, si vemos el centro de Lisboa ahora mismo, lo que es la Plaza del Comercio y todas las calles hasta la Plaza del Rocío, es todo, digamos, un ensanche ya planificado totalmente de la Ilustración, totalmente del siglo XVIII por el Marqués de Pombal para reconstruir todo aquello que destruyó el tsunami. Sí, Lisboa es una ciudad totalmente nueva. O sea, además tiene muy marcada esa fisonomía urbana entre la zona baja, arrasada por el tsunami, y la zona alta que se salvó, la zona de la catedral y el castillo de San Jorge. Y entonces, David, yo ahora mismo ya creo que ya estamos acabando el audio. Otra pregunta que se me ocurre ya fuera del proceso histórico, bueno, sí, también es historia y también es interesante. ¿Esto puede volver a ocurrir? Que esto se repite, es decir, tiene una cadencia de años en que esté estudiado que obviamente no se sabe cuándo, pero lo mismo que se sabe que la falla de San Andrés volverá a dar un disgusto gordo. ¿Esto puede ocurrir otra vez? Porque claro, en San Vicente ya era el segundo terremoto que ocurre en la misma zona. Es decir, esto puede volver a ocurrir en el mismo lugar y luego, si estamos preparados o no, eso ya es una pregunta que tampoco te corresponde a ti contestarla, pero te la pregunto así a modo particular. Bueno, pues te voy a responder a dos preguntas. La primera, ¿va a volver a ocurrir? Sin duda. O sea, totalmente sin duda. Ahora vamos a explicar un poco por qué. Y si estamos preparados, pues te puedo decir que he estado investigando y sí que existen planes. De hecho, ahora los comentaremos un poco. Empezamos, si quieres, por qué digo que sin duda se va a repetir. Vale, aquí hay una cosa muy curiosa con este terremoto, y es que creo que lo comentábamos cuando empezamos a verlo para hacer el programa, y es el periodo de recurrencia. Este no es un terremoto que se produzca de forma generacional. O sea, por ejemplo, esto quiere decir, por ejemplo, si tú estás en Japón, la población de Japón, la gente de 70, 80 años, vivió terremotos, como el terremoto de Kanto en el año 23, creo que fue, o la generación anterior vivió el terremoto de Kobe, antes del terremoto este último que ha habido enorme del tsunami que conocemos todos con los efectos de Fukushima y demás. ¿Qué pasa? Que
ellos están mucho más concienciados, es una población totalmente concienciada. Esto pasa, por ejemplo, también en Indonesia, en zonas de India, en zonas del Pacífico y demás. Son grandes terremotos generacionales. Por tanto, la población, dentro de lo que es su estructura social, los tiene asimilados y están preparados. Por hacer una comparación boba, como aquí la sequía, por ejemplo. Exactamente. Aquí la gente, ¿sabes? Cuando hay sequía, además, los agricultores saben que su padre vivió una sequía, saben todo lo que hay que hacer. Pero has hecho el símil perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí el periodo de recurrencia de este fenómeno es muy difícil de calcular. Sabemos que hay terremotos continuamente, pero más o menos se estima que puede ser un periodo de recurrencia de entre 200 y 500 años de un gran terremoto de estas características. ¿Por qué se sabe esto? Porque estamos hablando del terremoto de Lisboa, pero es que ha habido terremotos y maremotos mucho antes. Y están, digamos, sus restos por toda la zona sur de la península, principalmente por toda la costa de Huelva y Sevilla. Estamos hablando de terremotos y de maremotos que incluso llegaron a acabar con ciudades de la época romana. Me te voy a poner un ejemplo. No sé si conoces la ciudad de Bailo Claudia. Sí. Una de las ciudades, para mí, uno de los yacimientos romanos más bonitos que hay, en la playa de Bolonia, sí, con esas dunas y con esas vistas de África al otro lado del estrecho. Bueno, pues esa ciudad fue afectada por un maremoto que, claro, la afectó en un momento en que el Imperio Romano estaba en decadencia y no pudo llegar a ser reconstruida. En esa ciudad, si nos fijamos, vamos a ver que lo que es la calzada romana tiene las ondas de impacto de un terremoto. Vemos transgresiones marinas a lo largo, pero esto sí que te puedo explicar porque sí que he estado con algún experto que conozco, que nos lo estoy explicando por allí. Tiene transgresiones marinas. ¿Qué es eso? Transgresiones marinas son, digamos, material marino. Porque has soltado el palabra, ya te ibas de rositas. Ya te iba a coger. Fíjate que te prometí que no iba a haber palabras raros. Te he cogido el cuello de quieto. ¿Qué es transgresión marina? A ver, cuenta, explica. A ver, desarrolla el concepto. La transgresión marina es, digamos, si tú coges una muestra de tierra, o sea, si tú coges y dices, voy a hacer un muestreo de 2 metros de tierra, ¿no? Pues de pronto te encuentras, digamos, material marino, o sea, pequeñas conchas, material que ha sido esculpido por el mar, o sea, que además los geólogos lo distinguen muy fácilmente del material terrestre, pues tiene unas dinámicas de formación distintas. Ahora, pero escucha, perdona, David, ahora me acabas de dar la... Claro, es que por eso... Claro, hay muchos sitios que te dicen, el mar llegó hasta aquí en su día, no llegó ahí, eso ha sido un tsunami. O sea, hay restos de conchas pero claro, no quiere decir que el mar haya estado ahí, sino que ha entrado de una manera absolutamente, puntual. Sí, pero estos son transgresiones marinas muy, muy concretas y muy violentas. Por eso. Muy bien datadas porque se datan en periodo histórico. Tú imagínate que estás datando en Bailo Claudia, que es una ciudad romana, y estás viendo en el periodo tal, tengo una vasija tal, y de pronto te encuentras ahí fauna marina, piedras del fondo del mar. Y dices, ¿pero ¿y esto qué es? Eso es un tsunami. Claro. O sea, un tsunami, dejó ahí la marca del tsunami. Porque cuando hablan del mar llegó hasta aquí, por ejemplo, si nos ponemos así, los picos de Europa es todo el fondo marino plegado. O sea, tú cuando vas por los picos de Europa lo que estás viendo es el fondo del mar. Del mar Jurásico. O sea, todo eso son el material, todos los bichitos que murieron en periodos, vamos, en el periodo terciario y demás, están en los picos de Europa comprimidos, para que veamos también las dinámicas de la Tierra, lo espectaculares que son a veces. Sí. Bueno, entonces, lo que estamos comentando, ciudades como Bailo Claudia, Cartella, cerca de Gibraltar, también otra ciudad que se vio afectada. La costa de Huelva está plagada de estas transgresiones. O sea, se tienen registros de que sí, que ha habido otros tsunamis y han sido muy importantes. La costa de Marruecos también se han encontrado. Por tanto, es un fenómeno recurrente. Un fenómeno que ocurre, digamos, cada cierto tiempo. Has hablado que ese periodo puede oscilar 200-500 años y este fue en 1755. Y 55, pues estamos ahí ya, ¿no? Estamos ya entrando en el periodo, ¿no? Estamos ahí y si nos metemos en internet y buscamos un poco de información sobre el tsunami, las costas de Cádiz, ya empezamos a ver una cierta preocupación, incluso política, de los planes que pueda haber, porque es cierto, se está investigando, se está volviendo a la actualidad con este fenómeno. Y se está viendo que, que es un fenómeno recurrente y que puede volver a ocurrir en cualquier momento y que hay que estar preparado. Es que ahora mismo tú imagínate que eso ocurre en un verano en la zona de la costa andaluza, es que la cantidad de población que hay en ese momento allí es absolutamente, es terrorífico, lo que puede ocurrir, claro.
Que no estamos hablando del siglo XVIII, que había 4 pescadores, que aquello estaba deshabitado, salvo Cádiz y 4 ciudades un poquito importantes. Es que ahora mismo toda la costa está repleta de población y de edificios bueno, que caerían, caerían como un soplido, realmente, porque son edificios muy altos y que no están preparados para hablamos del terremoto y el tsunami ya, bueno, en fin. La verdad es que, bueno, que yo no sé, ¿me ibas a contar que hay un tipo de medida, hay un tipo de plan? Sí, he estado opinando y realmente hay todo un plan de prevención de la Junta de Andalucía para casos de terremoto, o sea, especificando cómo se debe actuar y las competencias que tiene cada organismo a la hora de hacerlo. Además, muy interesante, lo he estado viendo. Claro, lo que sí que, lo que no conozco es cómo lo implementan, cuando si llegado el caso, la eficacia que va a tener, pero existir existe, eso hay que decirlo, o sea, sí que se ha hecho y más o menos se tiene calculado lo que digamos, en función de lo que pueda ocurrir, pues los medios que se van a poner en marcha, o sea, incluso de protección del patrimonio, digamos, en medios sanitarios. Todo, o sea, está todo totalmente, y que cuál es el organismo encargado y responsable en cada caso. O sea, así que en ese caso está preparado. Sí, pues en España, que somos los improvisadores números 1, el que haya este plan quiere decir que hay un aviso y hay hay un peligro claro de repetición del fenómeno, está claro. Exacto. Y luego también tenemos en la propia página de la Junta de Andalucía, he encontrado recomendaciones en caso de tsunami. O sea, la educación, que yo creo que la educación sobre este tema, que parece una cosa que no te va a pasar nunca y que es un poco remota, es que la educación sobre esto a los chavales, a la gente, y que haya una pequeña educación de la sociedad en cuanto a estas catástrofes, es que es fundamental. Es que es fundamental. No sé, además este caso que se sabe que algún día, por desgracia, puede volver a ocurrir, ¿no? Claro, las recomendaciones que yo veo es que, por ejemplo, lo que tú dices de educación, no costaría nada. Realmente yo ahí, fíjate, desconozco. No sé si en los colegios de Cádiz y otras zonas que pueden verse afectadas por un tsunami, digamos, imparten clases o sea, educación para este tipo de eventos, pero la verdad es que son recomendaciones bastante fáciles para identificar lo que es un tsunami. O sea, te dice, si el mar se retira, busca protección, intente ir a los pisos altos. También se podría identificar, por ejemplo, una cosa que se hace en Japón, identificar edificios que estén bien construidos con unos cimientos fuertes que puedan aguantar un tsunami. Los edificios que tenemos muchas veces, comentabas tú, los edificios estos altos, muchas veces no tienen por qué caerse. Esos edificios, si están bien cimentados, un tsunami lo que va a hacer va a ser reventar las tapias, pero toda la estructura puede aguantar perfectamente y la población refugiarse en las plantas de arriba. Habría que ver, analizar edificio a edificio, cuáles pueden ser más seguros, cuáles pueden tener un portero o un encargado en caso de que fuera este evento para abrirlos e intentar que la gente suba, la gente que se encuentra en la calle en ese momento, no sé, medidas de ese tipo. Sí, que son sencillas y con claro. subir una planta simplemente ya te salvas la vida. Sí, exactamente. Y sobre todo una cosa que a mí, cuando estuve en Cádiz la primera vez, que ya conocía un poco el tsunami y demás, y lo que había ocurrido, vi que muchas zonas de Cádiz ya no tenían la muralla o no la tenían tan alta. Digo, pues fíjate que han perdido, o sea, pues a base, digamos, pues al final la fisonomía de las ciudades cambia y las murallas no dejan de ser, pues, un elemento militar, pues que ha caído en desuso y muchas veces, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, muchas de ellas desaparecieron de las ciudades españolas. Sí. Pues claro, la muralla de Cádiz sirvió para lo que sirvió y sirvió como un muro anti-tsunami muy efectivo. O sea, que digamos que los tramos que tienen, cuidarlos, restaurarlos. Y bueno, si habría que reconstruir alguno, pues no estaría mal tampoco. Pues efectivamente, sí, aprovechando el doble valor, o sea, el arquitectónico, claro, histórico con la exacto. seguridad, pues efectivamente no es ninguna chaladura el reforzar murallas costeras. La verdad es que es un tema increíble, es un tema increíble, ya digo que y cómo nos afecta, ¿verdad? Parece que no nos afecta, y cómo afectó a la historia y cómo afectó a todo. La verdad que es curioso. Es que este programa que nos valga para relacionar geografía y fenómenos terrestres con la historia, con la vida del hombre. Es un poquito también la intención de este audio. Y bueno, David, ¿algo más que contar? No sé, ¿quieres sacar algún tipo? Porque ya estamos acabando, me imagino, ¿no? Sí, bueno, ya prácticamente hemos finalizado un poco. ¿Alguna conclusión? No sé, algo que esto pueda ocurrir. Pues como conclusión, pues simplemente decir que estos fenómenos naturales van a ocurrir y ocurren siempre. Y que hay que estar preparado, y hay que estar preparado a todos los niveles, y tanto a nivel gubernamental como a nivel de uno mismo.
Y informarse, simplemente es informarse. Mira, yo para comentarlo esto contigo, que de hecho voy a dar una pequeña exclusiva, y es que en Istocast tenemos por ahí un programa hecho, que en Istocast muchas veces hacemos programas de reserva y tal, también que hablamos de desastres naturales, en algún momento saldrá, y también Sí. hablamos un poco de este terremoto. Ajá. Entonces, bueno, venía esto a colación para decir que realmente uno mismo tiene que informarse muchas veces, porque claro, yo estaba mirando, pues, lo típico, dice, pues voy a mirar un poco más de información, a ver qué puedo aportar y demás, y al final esa información la tenemos ahí, y hay que saber usarla. Hay que ser Claro. un poco responsable y decir, oye, mira, esto puede pasar, pero son 4 medidas, ¿sabes? Si yo vivo en una zona que tiene un riesgo sísmico, pues ¿qué me cuesta comprarme, pues yo qué sé, una radio de estas que va con un generador de mano? Ujú. ¿Qué me cuesta tener a lo mejor una pequeña reserva con 4 o 5 latas? ¿Sabes? Sí, Cosas así, sí. o sea, un poco concienciarse, ¿no? Tampoco ser ahí el plan, el superviviente americano Sí, de los sí. bosques, sino tener un poco de Mm. conciencia de... Sí, es que esto siempre es educar y siempre es poner a la gente en alerta sobre Mm, fenómenos que pueden ocurrir. sí, Yo creo que, bueno, si esto tiene algo también de educativo, este audio, pues fenomenal y no se trata de asustar ni de decir, esto no es ciencia ficción, esto es que realmente pues puede suceder y de hecho sucederá. Y a ver a quién le toca, es la única pregunta, ¿no? ¿A qué generación toca el siguiente? Pues nada, David, oye, pues joder, muchísimas gracias. Yo lo único eso, por decir a la gente que poco más, que hasta aquí ha llegado este nuevo capítulo de nuestra historia, que bueno, hoy nos hemos vuelto a poner sobre todo en el lugar de aquellas gentes, ¿no? Que tuvieron que soportar los efectos de la naturaleza en este caso y que no encontraban aquello una explicación racional, lo que hace bueno, más terrorífico todavía el fenómeno. Los terremotos de Lima y Lisboa pues sumieron a la población y a la sociedad de aquella época en un pesimismo y de una desconfianza, ¿no? Que influyeron en pensadores, en filósofos del siglo XVIII. Se plantearon mil explicaciones sobre aquellos sucesos. Hubo debates después del terremoto de Lisboa porque pilló a Europa y a las mentes pensantes les pilló un poco descolocados. Y nada, y el terremoto de Lisboa, pues que dejó su huella en la arquitectura, como hemos visto, de miles de ciudades y pueblos de España, que hoy todavía podemos observar, pero bueno, que abrió las mentes a eso, a una investigación científica, ¿no? Que poco a poco, como antes comentabas, comenzó a proporcionar explicaciones y un poco de luz. Pues nada, pues nos despedimos, David. Buenas noches, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Vamos, yo me lo he pasado fenomenal. Y bueno, cualquier otro tema que toque, un tema de eso que tú eres, que te gusta, que eres especialista, pues no dudaré en llamarte. Pero además me ha encantado tu intervención. Y nada, y al resto de gente que nos escucha, hoy ya me despido aquí. Hoy no va a haber cierre, muy bonito el programa. No hay que tocar nada más de cómo ha quedado. Y nada, y que nos vemos, David, buenas noches, nos despedimos. pues nada, muchas gracias por invitarme. A mí me lo he pasado genial, ¿eh? O Pues sea, claro, hablando si no, si contigo de esto. ese es el problema, que nos lo pasamos bien y aquí estamos horas y Claro, horas y luego dándole salen a lo que horas nos y gusta. horas y horas y Y horas. sabe, y horas. Pues nada, muchísimas gracias, David. Y bueno, y a los oyentes de Memoria de un Tambor, por lo de siempre, muchas gracias. Procurad contar esto a la gente en la medida posible, que esto se expanda, la cultura, las humanidades, la historia de España y que para eso estamos aquí. Memorias de un tambor.